tonight, as promised, we wanted to sing a very special song. Actually, it's a poem that Srila Prabhupada wrote on the Jaladuta, crossing the ocean, coming to America, in his prayers to Lord Srila. It's a very wonderful prayer, but it's in Sanskrit. But Prabhupada's poem is in Bengali. So, when I read the translation of the whole poem and everything, I was overwhelmed by it. And I thought, this should be sung. This poem. Just as we sing songs by Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, Lochan Das Thakur. So, if we can sing those Acharya songs, we can also sing Prabhupada's. También podemos cantar las de Prabhupada. Oh, she's here. So, I don't think Prabhupada inserted it in the middle of his poem as the sixth verse, but it's in Sanskrit and it's a completely different meter. Entonces yo no canto esta parte, justo en el poema de Srila Prabhupada hay un sexto verso, pero yo no canto ese porque tiene otra métrica. But it's important that Prabhupada put it in there. Pero esto es importante, pues Prabhupada lo colocó ahí. Which tells me that he was meditating on Prahlad Maharaj's prayers. Y eso me hace saber que él estaba meditando en las oraciones de Prahlad Maharaj. So the translation to that verse by Prahlad Maharaj is as follows. Entonces la traducción a ese verso de Prahlad Maharaj es así como sigue. He said, my Lord, thus by associating with material desires, one after another, entonces dice, oh Señor, oh querido Señor, por haberme relacionado con los deseos materiales que se sucedían uno tras otro, I was following the general populace by falling into a blind well full of snakes. poco a poco me fui hundiendo en un pozo oculto lleno de serpientes siguiendo los pasos de la gente. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, Mi querido Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, then the great sage Narad Muni luego el gran sabio Narad Muni kindly accepted me as his disciple, tuvo la bondad de aceptarme como discípulo and he instructed me how to achieve the transcendental position similar to his own. y me enseñó la manera de alcanzar esta posición trascendental similar al suyo. How could I ever leave the service of your servant? ¿Cómo podría yo abandonar su servicio de su sirviente? So this is very nice. Entonces esto es algo muy bonito. When we accept a spiritual master, you cannot say after a while, I don't like him, I want another one. Entonces cuando uno acepta a un maestro espiritual, no es que al cabo de algún tiempo uno dice, creo que ya no me gusta, quisiera encontrar otro. Prabhupada would say, you must choose a spiritual master that you can surrender to. Prabhupada decía, deben escoger un maestro espiritual al cual ustedes pueden rendirse. So, my feeling is that Prabhupada was meditating on this.
Entonces lo que yo siento es que Prabhupada estaba meditando sobre esto. And as Prahlad Maharaj says that Narad Muni instructed me how to achieve a transcendental position similar to his own. Entonces Prabhupada dice que Narad Muni le estaba instruyendo cómo obtener una posición trascendental similar al suyo. So Prabhupada was also coming to America, and he was going to give us, everyone, instruction on how to achieve transcendence. Entonces Prabhupada venía a América y él venía para poder instruir a todos cómo obtener esta trascendencia. It's not that we come to Krishna consciousness and we accept the spiritual master and we remain the same as we were before. Entonces no es que uno viene a conciencia de Krishna, acepta un maestro espiritual y luego uno permanece igual como antes. Spiritual life is about change. La vida espiritual se trata de cambios. And what Prabhupada was going to give us was something that we can also achieve a transcendental position similar to him. Entonces lo que Prabhupada vino para darnos era como poder obtener una posición trascendental similar al suyo. Of course, we didn't know that. Pues claro, aquí no lo sabíamos. But I think that's why he put this verse in this poem. Pero yo pienso que es por eso que él colocó este verso en este poema. Now, before we sing it, I thought we should just go through the translation of the poem. Entonces, antes de cantarlo, pensé que quizás sería, es bueno que nosotros repasemos la traducción de este poema. In this poem, the chorus comes first. The chorus means the refrain. En este poema, el coro viene primero, está primero. And I sing this refrain in between each verse. Y yo canto este coro entre cada verso. Because I think the whole poem hinges on this refrain, the chorus. Porque yo siento que todo este poema va alrededor de este coro. However, Sin embargo, when the devotees discovered this poem, cuando los devotos descubrieron este poema, one young disciple of Prabhupada, un discípulo joven de Prabhupada, who taught himself Bengali, que él mismo había aprendido bengalí de manera autodidáctica, he translated it. él lo tradujo. Jai. But when it was published, the chorus, what do you call it? The chorus, some things got lost in translation. Pero cuando este fue publicado, en cuestión del coro, parece que algo se perdió en la traducción. Translation work is not an easy thing. Yeah. El trabajo de traducción no es nada fácil. Anyway, so when the translation came out, several devotees, especially those whose first language is Bengali, Entonces, cuando salió esta traducción, había muchos devotos, especialmente aquellos que su lengua materna era el bengalí, Bhakti Charu Maharaj was one, como por ejemplo Bhakti Charu Maharaj, and he said, this is wrong. y él dijo, esto hay aquí un error. He missed the point of it. Se perdió el sentido de esto.
some devotees went also to one of Prabhupada's godbrothers, Srila Maharaj, Y algunos devotos también fueron donde Sridhar Maharaj y algunos de sus hermanos espirituales, who was, in one word, was Prabhupada's friend. quien era, bueno, por llamarlo, era un amigo de Prabhupada. And he was also a scholar. Y también era erudito. So they showed him the poem, the Bengali, and then they showed him, they told him the translation. And he also said, oh, that's wrong. Y pues a él le enseñaron el poema, ¿no? En bengalí, el original, y luego en inglés. He said the poem itself, the whole poem, besides the refrain, besides the chorus, the rest was good. Y él dijo que había un error, ¿no? Pero dijo, bueno, el poema, o sea, todo está bien, excepto el coro. So then he explained what Prabhupada was saying in that refrain. Y luego él mismo explicó qué es lo que estaba tratando de decir Prabhupada en ese coro. So Prabhupada, remember it's a prayer, he titles it, A Prayer to the Lotus Feet of Krishna. Entonces, este poema, bueno, es una oración. Esta es una oración a los pies del loto de Krishna. So he's addressing Krishna. But what I think puzzled the young devotee was Prabhupada began addressing Krishna as my dear brother. Entonces, este poema está dirigido a Krishna, pero creo que lo que confundió a este joven devoto fue que él se dirige a Krishna como mi querido hermano. He says, Krishna tava punya habe bhai. Bhai means brother or friend. En la primera línea no se refiere, esta es la palabra bhai. Bhai significa hermano o también puede ser amigo. So Prabhupada addressing Krishna as my dear brother, my dear friend. Entonces Prabhupada se dirige a Krishna, mi querido amigo, mi querido hermano. This is what is unique about it. Esto es lo que lo hace único. He never wrote anything else like it. Nunca más escribió algo similar. But this was his meditation crossing the ocean. Pero esta fue su meditación cuando él cruzaba el océano. So he says, if Radharani is pleased with you, Y aquí dice, si es que Radharani está complacido contigo, then you will attain piety. entonces de seguro obtendrá la piedad. Now this is, you could say, in Vaishnavism, Gaudiya Vaishnavism. Only Gaudiya Vaishnavas know this about Krishna. Entonces se puede decir que en el Gaudiya Vaishnavismo, ahí únicamente se sabe esto de Krishna. Prabhupada put it in a simple way. He says, everyone is trying to get the mercy of Krishna, but Krishna is trying to get the mercy of Radharani. Prabhupada lo dijo de una manera simple, todo el mundo está tratando de obtener la misericordia de Krishna, pero Krishna está tratando de obtener la misericordia de Radharani. And therefore in Vrindavan, devotees of Vrindavan, they always greet one another saying, Jai Radhe, Jai Radhe. Sí, por eso es que los devotos de Vrindavan, cuando ellos se saludan entre sí, siempre es Jai Radhe, Jai Radhe. So Prabhupada is telling Krishna, I know this about you. I know something about you. Entonces aquí Prabhupada le dice a Krishna, yo sé esto, yo sé algo de ti. You're always, your life revolves around Radha. Tu vida gira alrededor de Radha. You're always trying to get her kripa, mercy. Siempre estás tratando de obtener su kripa o misericordia. So Krishna hearing this, he says, oh, you know this about me. Y Krishna al escuchar eso dice, entonces sí que sabe esto de mí. As I said, Gaudiya Vaishnavas know this. All the acharyas,
Como mencioné, esto se conoce en el Gaudiya Vaishnavismo, todos los acharyas conocen esto. And they study it, trying to understand that relationship between Radha and Krishna. Y esto es un punto de estudio, ¿no? Donde tratan de entender esa relación entre Radha y Krishna. And it's not easy to understand. No es fácil entenderlo. And therefore Prabhupada says, or Narottam Das Thakur says in one song, don't try to understand Radha and Krishna affairs without going through the 6 Goswamis. Por eso es que Narottam Das Thakur dice, no se debe intentar entender la relación de Radha y Krishna sin antes primero pasar a tratar de entenderlo a través de los 6 Goswamis. So Prabhupada is telling Krishna that I know this about you. Entonces aquí Prabhupada le dice a Krishna, yo sé esto de ti. That only when Srimati Radharani becomes pleased with you, Entonces, únicamente cuando Srimati Radharani esté complacida contigo, then she will bestow her virtues on you. Then you will gain piety. únicamente ahí ella va a darle sus virtudes y uno podrá obtener la piedad. So, who can speak to Krishna like that? Entonces, ¿quién puede hablarle a Krishna de esta manera? Only someone that is very dear to him. Solo únicamente alguien que sea muy querido para él. And Prabhupada's addressing Krishna as my dear friend, my brother. Prabhupada se dirige a Krishna llamándolo oh mi querido amigo, hermano. So Krishna had many cowherd boyfriends. I can move it like this. Okay. ¿Le puede colocar una malta gruesa? It's fine. I'm good. I'm so I sorry. don't need to lean. I'm good. I'm so sorry. What did you say? So, where was I? So Prabhupada says, only if Srimati Radharani is pleased with you. Entonces Prabhupada dice, únicamente si es que Srimati Radharani está complacida contigo, Then you will gain piety. entonces solo así podrá obtener la piedad. Then your life will be sublime. Y tu vida será sublime. So, naturally when he says this about Krishna, Prabhupada also says, I declare this to you, that this knowledge about you, this is fixed for all time, like the pole star. Entonces aquí Prabhupada declara también, ese conocimiento, eso que yo sé acerca de ti, es un conocimiento que sea fijo, como la estrella polar. The pole star is also known as Dhruvaloka. Esta estrella polar también se conoce como Dhruvaloka. So, Prabhupada uses this in one line. It says, Dhruvayati bolito maitai. Y Prabhupada se refiere a esto también en una línea del poema. So Krishna says, okay, so you know this about me. What do you want? Entonces Krishna le dice, ok, entonces ya sabes esto de mí, ok, entonces ¿qué es lo que quieres? So Prabhupada begins first of all by glorifying his Guru Maharaj. Entonces Prabhupada empieza por glorificar a su Guru Maharaj. He says, Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Dice Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who is very dear to Lord Gauranga, quien es muy querido por el Señor Gauranga, the son of Mother Sachi, el hijo de la Madre Sachi, is unparalleled no tiene paralelo in his service to the Supreme Lord Krishna. en su servicio al Supremo Señor Shri Krishna. This is a nice glorification of Bhaktisiddhanta. Esta es una glorificación muy hermosa de Bhaktisiddhanta. He is that great saintly spiritual master
Él es ese gran maestro espiritual santo who is most magnanimous within the universe. quien es el más magnánimo dentro de este universo And who bestows devotion to Krishna y quien da la devoción a Krishna in various places throughout the world. en muchos lugares a través del mundo. So this glorification and praise of Bhaktisiddhanta, this is not, what do you call it? It's not flattery. It's not, Prabhupada is speaking here with full realization. Entonces esta glorificación de Bhaktisiddhanta de parte de Prabhupada, esto no es algo, no es una adulación. He says, his desire is very powerful. Dice, su deseo es muy poderoso. In Bhaktisiddhanta. Se refiere a Bhaktisiddhanta. And thus, he is causing the holy name of Lord Gauranga Y así él está causando que el santo nombre del Señor Gauranga to spread throughout all the countries of the Western world, y que esto se pueda esparcir a través de todos los países del mundo occidental, in all the cities, towns, and villages on the earth, en todas las ciudades, pueblos y aldeas de la tierra, extending to all the oceans, rivers, and streams, extendiéndose en todos los océanos, ríos y riachuelos, so that everyone may accept the holy name of Krishna. para que todo el mundo pueda aceptar el santo nombre de Krishna. Now, when Prabhupada is writing this, that hadn't happened yet. Entonces, al momento que Prabhupada escribía esto todavía no había ocurrido. But he says the desire of his Guru Maharaj is so powerful that this is what's happening. Pero él dijo que el deseo de su Guru Maharaj era tan poderoso que esto es lo que sucedería. He says, and thus all directions will be conquered by a flood of transcendental ecstasy. Y así todas las direcciones serían conquistadas por una inundación de éxtasis trascendental, Flowing with the excessive mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. que estaría fluyendo con la misericordia excesiva de Sri Chaitanya Mahaprabhu. When all the miserable living entities who have been corrupted by Maya, Cuando todas las entidades vivientes miserables que han sido corruptos por Maya, when they become happy, cuando ellos se vuelven felices, then only the Vaishnava's desire is fulfilled. entonces únicamente allí es que el deseo del Vaishnava ha sido cumplido. Now, although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, A pesar de que mi Guru Maharaj me ordenó que yo cumpliera esta misión, I am unworthy to do it, yo no soy digno de poder hacerlo, being very fallen and incompetent. yo siendo muy caído e incompetente. That being the case, Y pues siendo así el caso, O Lord Krishna, oh Señor Krishna, see, he is talking to Krishna. pueden observar que él se está dirigiendo a Krishna. Even though he began by addressing him as my friend. A pesar de que al comienzo se dirigió a él llamándolo su amigo, He says, that being the case, your mercy is today arising in me in a befitting manner. entonces dice, bueno, siendo así el caso, tu misericordia el día de hoy está naciendo en mí de una manera que es apropiada To make me become worthy. para que yo pueda ser merecedor. See, first he says, I am unworthy, I'm incompetent, this is mission impossible. No, entonces al comienzo dice que él no puede, que es incompetente, que esto es una misión imposible, But he's feeling that Krishna's mercy is coming in him. pero dice después que él siente, ¿no?, que la misericordia de Krishna está naciendo dentro de He él. says, this is
is happening because you are the wisest of all. Y agrega que esto está sucediendo porque tú eres el más sabio de todos. If you bestow your divine power, Si es que tú otorgas tu poder divino, then one attains the factual substance which is service to the spiritual master. entonces luego uno puede obtener esa, ¿cómo se diría? Factual substance. Como sustancia, No, it is real. así, como una sustancia real, para poder rendirse, una sustancia real, el cual es servir al maestro espiritual. And therefore, life becomes successful. Y por lo tanto la vida se vuelve exitosa. If we can serve our spiritual master and satisfy him, our life is successful. Entonces, si es que nosotros podemos servir a nuestro maestro espiritual y satisfacerlo, entonces nuestra vida será exitosa. And if that service is obtained, Y si es que uno puede obtener ese servicio, then one becomes truly satisfied, entonces uno puede estar realmente satisfecho and ultimately receives your association due to good fortune. y luego pueda recibir tu asociación debido a su buena fortuna. In a simple way, we sing every morning in Guru Vastakam, the last verse, Yasya prasada bhagavat prasado, Yasya prasada nagati kutopi. De una manera simple, todas las mañanas nosotros cantamos el Guru Astakam en los últimos versos. Means by the mercy of Krishna, Quiere one decir que gets spiritual master. And by satisfaction of the spiritual master, one gets Krishna. Quiere decir que por la misericordia de Krishna es que uno obtiene un maestro espiritual y por la misericordia del maestro espiritual es que uno obtiene a Krishna. And at this point in the poem, Prabhupada inserts the verse by Prahlad Maharaj. Y justo aquí en este punto del poema, en esta parte del poema, es que Prabhupada agrega el poema de Prahlad Maharaj. Then he continues, Luego continúa. O my Lord Krishna, Oh mi Señor Krishna, you are my eternal companion. tú eres mi compañero eterno. Forgetting you, Al olvidarte, I have suffered the kicks of Maya, yo he sufrido las patadas de Maya, birth after birth. nacimiento tras nacimiento. But if today the chance to meet you occurs again, Pero si es que al día de hoy la oportunidad de poder verte ocurre nuevamente, then surely I will be able to rejoin you. entonces seguramente así yo podré otra vez unirme contigo. Now he continues. The next verse he starts addressing Krishna as brother again. Y bueno, entonces continuando en el siguiente verso, él nuevamente se dirige a Krishna como su hermano. Means he's saying, after I serve my spiritual master and I accomplish this mission, Entonces quiere decir que después de que yo serví a mi maestro espiritual y he cumplido esta misión, then I will rejoin you. entonces luego yo podré unirme a ti. He says, Oh my dear brother, Dice, oh mi querido hermano, in your company en tu compañía I will experience great joy once again, yo podré experimentar una gran dicha una vez más, wandering about the pastures caminando por las praderas and the fields. y los campos. I will pass the entire day Yo podré pasar el día entero with you contigo, in tending the cows. atendiendo a las vacas. This is what is most astonishing. Esta es la parte más asombrosa. Ay, Goranga, Vivo. Ay, Srila Prabhupad aquí. Ay. He says, joking with you, Dice, bromeando contigo, joking with you,
and frolicking. y jugando, Frolicking means playing. sí, jugando, Throughout the many forests of Braj, y jugando contigo en los muchos bosques de Braja, I will roll upon the ground in spiritual ecstasy. yo rodaré sobre la tierra en una éxtasis espiritual. When, oh, when will that day be now? Tonight we read the translate one song by Narottam Das Thakur, Radha Krishna Pranamor. Anoche leímos la traducción de una canción de Narottam Das Thakur, Radha Krishna Pranamor, And he expresses his aspiration y ahí él expresa sus deseos, is to serve the divine couple, el cual es servir esta pareja divina, youthful couple, esta pareja juvenil. Jugala Kishore. Se refiere a ellos como Yugala Kishore. Here, Prabhupada is expressing an aspiration, a desire, Pero aquí Prabhupada está expresando su deseo to go out in the morning de salir por las mañanas, with the cows de salir por las mañanas con las vacas and the cow boys, y los pastorcillos, joking and frolicking, bromeando, jugando, playing, stealing one another's lunches. jugando, robándose los almuerzos. Shruti Kirti, who was Prabhupada's, one of Prabhupada's personal servants, El Prabhu Shrutakirti, quien era uno de los sirvientes personales de Prabhupada, he said that his favorite time to be with Prabhupada dijo que su momento favorito en el cual él estaba con Prabhupada was when he's putting Prabhupada to bed at night. era cuando le estaba ayudando a Prabhupada a acostarse en la noche. He says he would put the mosquito net and Prabhupada would get in and lie down. Contaba que él colocaba el mosquitero, sí, y Prabhupada luego entraba y se acostaba. And then Shruti Kirti said that he would go under the net. Y Shrutakirti dice que luego él mismo también pasaba dentro del mosquitero. And he would give Prabhupada a massage every night before he took rest. Y ahí le daba un masaje a Prabhupada todas las noches antes de que él descanse. Prabhupada used to have 2 massages every day, one in the morning and one at night before going to bed. A Prabhupada le daban 2 masajes todos los días, uno en la mañana y uno en la noche antes de dormir. And he once said, Una vez dijo, the massages and my morning walk is the only thing that's keeping me alive. una vez dijo, los masajes y mi caminata matutina es lo único que me mantiene con vida. So then he says, Prabhupada concludes his poem saying, today, that remembrance of being with you Y Prabhupada concluye este poema diciendo, hoy día, yo recordar de haber estado contigo, so that remembrance of being with you came to me in a very nice way. el recordar haber estado contigo vino a mí de una manera muy bonita. And feeling great longing, Y sintiendo que lo extrañaba mucho, I called out for you. yo te llamé. Oh my Lord, Krishna, Oh mi Señor Krishna, only because I am your eternal servant, únicamente porque yo soy tu sirviente eterno, do I desire your association so much. es que yo deseo tu asociación tanto. Except for you, I have no other refuge. Yo no tengo ningún otro refugio aparte de ti. Prabhupada ki jai. So when this Bengali poem was shown to Prabhupada Glover, he immediately said, oh, this is Sakyaras. Entonces cuando le mostraron este poema en bengalí a sus hermanos espirituales, ellos dijeron, oh, esto es Sakyaras. Because Prabhupada expressed this aspiration. Es porque Prabhupada expresa estos deseos. So I was telling you that what Shruti Kriti said, when he was putting Prabhupada to rest every night,
right? Entonces yo les mencionaba que cuando Shrutakirti Prabhu dijo que cuando él estaba ayudando a Prabhupada a acostarse todas las noches, He said he liked that time because Prabhupada would speak, you know, almost, he would be in a different mood. y él mencionaba que a él le gustaba estos momentos porque ahí es cuando Prabhupada, cuando él hablaba, él tenía un humor diferente. And one night he said, Una noche él dijo, you know, I only have one ambition. él dijo, sabes, yo solo tengo una ambición. So Shrutakirti's ears he wants to know what's Prabhupada. He says, I want to get a kachori from Krishna's lunchbox. So I have no other ambition besides this. Y al escuchar esto, Shrutakirti dijo, bueno, ahí se puso un poco más atento y Prabhupada dijo, yo solo tengo una ambición, yo quiero obtener un kachori de su lonchera de Krishna. Esa es mi única ambición. So he didn't know what do you say about that? Y el Prabhu pues no sabía qué decir, cómo responder. So he said, I just kept massaging him, see if he's going to say something more. Entonces dijo, bueno, entonces yo seguía ahí dándole su masaje, a ver si decía alguna cosita más. And then Prabhupada said some more. Y Prabhupada dijo algo más. He said, you see, Krishna being the son of the king of Braj, Nanda Maharaj, Y dijo, pues verás, Krishna siendo el hijo del rey de Braja, Nanda Maharaj, Mother Yashoda would pack his lunchbox la madre Yasoda le preparaba su almuerzo, su lonchera. Radharani would come every day to cook for him. También venía Radharani todos los días para cocinar para él. In fact, Mother Yashoda insisted, only Radharani can cook for my son. He must have the best. De hecho, la madre Yasoda insistía que únicamente Radharani podría cocinar para él, porque él merecía lo mejor. And Radharani's mother said, no problem. Y su madre de Radharani dijo, pues no hay ningún problema. So she would come, Entonces ella venía cook. y cocinaba. So Prabhupada continues talking. He says, because Krishna is the son of the king, in his lunchbox, he had things like kachoris, rasgullas, gulab jamans, samosas, sandesh, all the goodies. Y entonces Prabhupada continuaba, ¿no? Entonces debido a que Krishna es el hijo del rey, entonces en su lonchera siempre su almuerzo había los cachoris, rasgulas, sandesh, gulab jamun, todas esas cositas que todo el mundo le gusta. So, but the other boys, Pero los otros chicos, they're not sons of the king. los otros niños no eran hijos del rey. So in their lunchbox, they would only have rice, dal, and chapati. Entonces en sus almuerzos únicamente les mandaban arroz, dal, chapati. And sometimes, Y a veces, one of the boys would sneak up behind Krishna and snatch his lunchbox. algunos de los niños por atrás se acercaban a Krishna y le robaba su lonchera. And run with it. Y huía con él. This is how they were playing. Así es como ellos jugaban. And Krishna would say, hey, that's my lunch. And run after him. Y Krishna volteaba y decía, hey, ese es mi almuerzo, y lo perseguía. And as he got near to the boy, the boy would throw it to another boy. Y al aproximarse al niño que le había robado, este le lanzaba el almuerzo a otro niño. So they started a new game. They're tossing Krishna's lunch from boy to boy, and every Krishna is running to each one and he can't get it. Entonces ese era el nuevo juego que se inventaron, ¿no? Que And he's attached to his lunch. That's Radharani's cooking. entonces se inventaron ese juego, ¿no? Que no permitían que Krishna pueda tener su almuerzo, pues se lo lanzaban de un niño a otro, ¿no? Y Krishna estaba muy apegado a su almuerzo, pues imagínense, era la cocina de Radharani. So when he realized they're not going to give me back my lunch, Y al final cuando se daba cuenta, pues parece que no me van a devolver mi almuerzo. he sits down
toma asiento on the grass. ahí en el pasto. And one of the other boys brings the lunch to him. Y uno de los niños le entrega a él su propio almuerzo. No, el arroz, dal, chapati. And the boy who has Krishna's box, he begins eating it. And he's making sounds. This is so good. He's teasing Krishna. Y el niño que le había robado el almuerzo, ¿no? Se sienta cerca, abre el almuerzo, empieza a comer. Eso está delicioso. Then he would run over to Krishna and says, "You gotta taste this." Y se acercaba a Krishna y le decía, pues tienes que probar esto. He would like have half of a sweet bowl that he bit half and he put it in Krishna's mouth. Y el niño tenía, por ejemplo, la mitad de un dulce, ¿no? Porque él había mordido una mitad y esa mitad que sobraba, eso le ponía en su boca de Krishna. This was the kind of relationship Krishna enjoyed with his cowherd boyfriends. Entonces, ese era el tipo de relación que Krishna disfrutaba con sus pastorcillos. They don't think that he is God. Ellos no estaban pensando que Él es Dios. They don't know that he is God. Ellos no saben que Él es Dios. The Yogamaya is orchestrating everything. Y aquí vemos como Yogamaya está orquestando todo. And Krishna is enjoying that rasa with his boys. Y Krishna aquí está disfrutando de este raza con los niños. And even the gopis would say, E incluso las gopis decían, there's one verse, Bhagavad, the gopis say, those boys are so lucky. sí, hay un verso donde las gopis dicen, esos niños son tan afortunados. They get to spend the whole day with Krishna in the fields with the calves. Ellos pueden pasar el día entero con Krishna en los campos, con las vacas, And we can't. y nosotras no podemos. It's not allowed. No está permitido. For them to meet with Krishna, it has to be done sneaky. Para que ellas puedan verse con Krishna, tienen que hacerlo a escondidas. But there are some of Krishna's boyhood friends. There's actually 4 different types of cowherd boys. Y bueno, hay 4 tipos de pastorcillos. Son algunos de sus amigos de Krishna. Son 4 tipos. And one group, they're called Priya Narma Sakhas. Y un grupo se llaman Priya Narma Sakhas. They know all about Krishna's love life. Y son ellos quienes saben todo acerca de la vida amorosa de Krishna. And they're involved in it. Y están involucrados en él. They meet with certain manjaris Ellos se encuentran con algunas manjaris and they make plans. They make tasteful, Prabhupada says, tasteful arrangements for Radha and Krishna to meet. y ellos hacen planes, ¿no? Y hacen unos arreglos, bueno, Prabhupada lo describe de buen gusto, para que Radha y Krishna se puedan encontrar. And every day they had to change the location Y cada día había un cambio de ubicación. because Jatila, that is Radharani's husband's mother, Suegra. mother-in-law, Debido a que Jatila, su suegra de Radharani, she suspects that something's going on between Krishna and Radha. ella tenía sus sospechas que algo está sucediendo entre Radha y Krishna. And she's always looking to catch them, Y siempre estaba buscando cómo atraparlos, but she could never catch them. pero nunca pudo atraparlos. Because these Priyanarmas and some of the Manjari, they would plan where are we going to make for them to meet today in different, all over the Vrindavan area. They would meet. Y eso fue debido a que los Priyanarmas y estas manjaris, ellos siempre estaban planeando, ok, ¿dónde es que se van a encontrar hoy día? ¿No? Y planeaban distintas ubicaciones. And these special group of cowherd boys, they would give Krishna advice. Y este grupito especial de pastorcillos, ellos le daban a Krishna sus consejos también. Because sometimes Krishna wants to meet with Radha and
when he goes, the Maharaj would say, she's not available today. You can't see her. Y esto es debido a que Krishna a veces quería encontrarse con Radha y él iba y ahí encontraba las manjaris que le decían, lo siento, Radha no está disponible hoy día. And then Krishna would come back to his cowherd boyfriend. These are like bosom buddies, you know. Entonces Krishna regresaba ahí con sus amigos los pastorcillos, ¿no? Esos eran sus, ¿cómo se dice? Sus compadres, sus compinches. We all have this. We may have so many friends, but if we have one or two that we will confide in, we'll tell them everything. Y es así, ¿no? Nosotros podemos tener muchas amistades, pero solo tenemos ahí uno o dos en las cuales nosotros les podemos contar todo, podemos confiar. So Krishna would confide in these boys and said, I don't know why Radha won't see me today. Y Krishna confiaba en esos amigos y le decía, pues yo no sé qué pasó, Radha no quiere verme hoy día. I don't know if she really loves me. Yo no sé si es que ella de verdad me ama. And they would say, she loves you, don't worry. Y ellos le decían, ella te ama, no te preocupes. I said, well, how can I get to see her? You know, they said, don't calm down, we'll tell you what to do. Y entonces le decía, pero entonces, ¿cómo es que yo voy a poder verla? Y le decían, pues cálmate, ahorita te decimos cómo hacer. And they would give him advice. Y ellos le aconsejaban. Krishna is relishing this. Krishna está disfrutando de esto. Remember, he is known as Rasaraj. He enjoys all rasas, all the tastes of love. Krishna is king of that. Y él se le conoce, recuerda como Rasa Raj, que le encanta todos los tipos de raza. Él es el rey de esto, disfruta de ello. So, this Prabhupada expresses this desire to be with Krishna, to go out in the morning in the fields with the cows, and playing, getting a kachori from Krishna's lunch. Entonces Prabhupada expresa estos deseos, ¿no? Que quisiera ir temprano con Krishna, los pastorcillos, las vacas, ¿no? Y sin olvidar el kachori. Where is Arjuna? Arjuna? Allá. Ready? Prabhupada Binda going to You play. want to play? Okay. I haven't heard you play except for the Nashigiri prayer, but I'm willing to try. When I travel around, every time I get somebody new. Sometimes they're really good, sometimes good enough. Entonces cuando viajo, ¿no? Las personas que me acompañan en los instrumentos a veces son muy buenas, a veces, pero apenas. So you all have your phones with the words? Todo el mundo por favor con sus teléfonos con las letras de la canción, del poema. Krishna tava punya habe bhai. Oi, ready? Yes. Krishna tava punya habe bhai. 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 Ye punya koribe jabe Radha Rani sukhi hobe Rubhayati boli tomaye tai Ye punya koribe jabe Radha Rani sukhi hobe Rubhayati boli Krishna tava punya habe bhai. Krishna tava punya
Vedanta Saraswati Sati Sutta Priyayati Krishna Seva Jaladuta Se Mahanta Guru Jagate Madhya Guru Bhakti Gita
It's just amazing. Es realmente asombroso. We should know that Prabhupada was well acquainted with Gaudiya Vaishnava Siddhanta to spread Krishna consciousness. Pero él también sabía que para poder esparcir conciencia de Krishna, You have to have Krishna Shakti. uno tiene que tener Krishna Shakti. This is confirmed in the Chaitanya Charitamrita. Esto está confirmado en el Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj says,
Krishnadas Kaviraj dice, Krishna Shakti Binanahe Tara Pravartana. No one can spread Krishna consciousness unless they have Krishna Shakti. nadie puede esparcir conciencia de Krishna a menos que ellos tengan Krishna Shakti. So Prabhupada, fully understanding this, Entonces Prabhupada, entendiendo esto por completo, he sought to get that Krishna Shakti. él buscó obtener ese Krishna Shakti. And to get it, Y para obtenerlo, he did it in a very charming way. lo hizo de una manera muy encantadora. He told, basically, I'm paraphrasing now, he said, Krishna, I know. Y él dijo, bueno, yo aquí estoy pensando, dijo, You want Radha's kripa. dijo, pues Krishna, yo sé que tú quieres el kripa de Radha. I can tell you how you can get it. Y yo te puedo decir cómo obtenerlo. This is between the lines, you know? Esto es algo que se sobreentiende. You have to read between the lines. Entonces hay que leer entre líneas. So then he begins saying, my Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Entonces comienza diciendo, pues mi maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati says Thakur, he is a Mahanta Guru, y él pues él es un Mahanta Guru, great personality. una gran personalidad. He is a dear servant of Lord Chaitanya. Él es un muy querido sirviente del Señor Chaitanya. And who is Lord Chaitanya? ¿Y quién es Señor Chaitanya? We are told Lord Chaitanya is Radha and Krishna combined. Se nos ha dicho que el Señor Chaitanya es la combinación de Radha y Krishna. So he says, so he's a very dear servant of Radharani. Y entonces dice, él es un muy querido sirviente de Radharani. And Bhaktisiddhanta revealed Y Bhaktisiddhanta reveló his disciple what his position was in the spiritual world. Él reveló a uno de sus discípulos cuál era su posición en el mundo espiritual. His name is Nayana Mani Manjari. Se llama Nayana Mani Manjari. He's a Manjari. Es una Manjari. So Prabhupada said, so he's a great servant of Radharani. Entonces dice, Prabhupada dice que él es un gran sirviente de Radharani. And he has asked me to do this mission impossible. Y él me ha pedido que haga esta misión imposible To come to the West, de venir al occidente. which is, they're steeped in ignorance. Y ellos están totalmente sumergidos en la ignorancia. Somehow I have to give them Krishna. Y yo de alguna manera u otra tengo que darles a ellos Krishna. So, it's like mission impossible. Entonces es como una misión imposible. So he said, I'm incompetent. I can't do it alone. Y aquí él expresa, yo soy incompetente, yo no lo puedo hacer solo. But if you help me, Sin embargo, si es que tú me ayudas, if you help me to please my Guru to do this service, he said, that will be good for you. si tú me ayudas a mí a complacer a mi maestro espiritual y hacer este servicio, esto será bueno para ti. Because behind this order which my Guru gave me, Radharani is behind it. Porque detrás de esta orden que fue dado a mí por mi guru, Radharani está ahí detrás de todo. So Radharani is connected to the Sankirtan movement. Entonces vemos aquí que Radharani está conectada al movimiento del It's Sankirtan. not that she doesn't know, has no knowledge of it. No, she's behind it. Entonces no es algo como que ella no sabe o no tiene ningún conocimiento acerca de, ella está detrás de todo. Radharani wants to bring more and more devotees to serve Krishna. Pues Radharani quiere traer a más y más devotos para que puedan servir a Krishna. Así She es. wants to do that. Eso es lo que ella quiere hacer. So Prabhupada is telling Krishna, he's bargaining with him. Entonces Prabhupada aquí le está diciendo a Krishna, está tratando de llegar a un trato con él. I need help to do this. Entonces dice, bueno, mire, yo necesito ayuda para hacer esto. And you are the most expert. You are the most wise.
Y aquí el más experto eres tú eres el más sabio. And if you help me, it will be possible to do it. Y si es que tú me das tu ayuda, entonces será posible hacerlo. And I'm telling you that if you help me, that will also be good for you. Y pues te hago saber, ¿no? Si es que tú me ayudas a mí, eso también será bueno para ti. So you see, in the beginning, he tells him, I know this about you. You want Radha's mercy. Entonces vemos como al comienzo él le dice, ¿no? Yo sé estas cosas de ti, yo sé que tú quieres la misericordia de Radha. And he says, Druvayati boli to my thai. This is just the way it is. Y le dice, pues así son las cosas. And it's fixed for all time. Y ya queda fijo por todo el tiempo. Like the Druvaloka, the pole star. Así como Dhruva Loka, la estrella polar. Está fija. So, did you think Krishna had given what he wanted? Entonces, ¿creen ustedes que Krishna le dio a él lo que él quería? So Krishna showered him with all the Shakti so he can do what he did. Entonces Krishna le dio todo su Shakti para que él pueda hacer todo lo que logró. No one else did it. Nadie más lo hizo. Even his godbrothers were amazed Incluso quedaron asombrados sus hermanos espirituales. that he was doing it. Que él lo pudiera hacer, que lo estaba haciendo. One or two of his godbrothers were a little envious Hay uno o dos de sus hermanos espirituales están un poco envidiosos. because this preaching to the whole world, this was not a secret. Bhaktisiddhanta was always expressing this. So all his disciples knew he wanted this to be done. Porque esa prédica, sí, no era un secreto, porque todo el mundo sabía, sus discípulos Bhaktisiddhanta sabían que él quería que se hiciera esto. Because Chaitanya Mahaprabhu said he wants it to be done. Y debido a que Chaitanya Mahaprabhu, él mismo dijo que él quería que se hiciera esto. Prabhupada mentioned Chaitanya Mahaprabhu says, Prithivite Acha Jato Nagara Gram Sarvatra Prachar Vedamura Nam. Every town and village on the surface of the globe. Porque Prabhupada dice que Chaitanya menciona eso, ¿no? En cada pueblo y aldea, en cada rincón del planeta. 500 years ago, Mahaprabhu said this. This has to be done. I want this to be done. Entonces hace 500 años atrás, Mahaprabhu dijo, yo quiero que se haga esto, quiero que se haga así. And Prabhupada is the one who did it. Y Prabhupada es el que lo logró. And Prabhupada, if you know anything, if you know anything about Prabhupada is always giving the credit to his Guru Maharaj. Y si es que saben algo o han leído Prabhupada, pueden ver que Prabhupada siempre le da todo el crédito a su Guru Maharaj. He never thinks that I've done anything. Él nunca considera que yo he hecho And algo. he says, my Guru Maharaj, his service is unparalleled. Por ejemplo, aquí menciona, ¿no? Que el servicio de mi Guru Maharaj, He says, by his desire, this is going to happen all over the world. no tiene paralelo y es por su deseo que eso va a suceder en todo el mundo. He's always giving credit to his Guru. Entonces siempre dando ese crédito a su Guru. Always. He never thought. He says, if anything I can say is, I didn't change anything my Guru Maharaj told me. Entonces siempre fue así, ¿no? Y él también dijo, algo que yo puedo decir es que yo nunca cambié algo que mi Guru Maharaj dijo. Yes, he made innovations. He made new things, new innovations. Entonces sí, él fue innovador, ¿no? Y creó cosas nuevas. Just to fulfill this order. Y eso fue únicamente para poder cumplir con esta orden. So Prabhupada, for instance, before Prabhupada's time here in the West, there was no such thing as a brahmacharini ashram. Entonces, por ejemplo, antes de que Prabhupada viniera aquí al occidente, antes no existía tal cosa como un ashram para las brahmacharinis. Bhaktisiddhanta never did that. Bhaktisiddhanta nunca hizo eso.
because it was a different climate in India. Porque el ambiente en la India era diferente. Young girls, they stayed in their father's house until they get married. Las chicas, las jóvenes, se quedaban en la casa de sus padres hasta antes de que se casaran. It was a different culture. La cultura era otra. But when Prabhupada came to New York, Pero cuando Prabhupada vino a Nueva York, he saw many young girls. él vio que había muchas mujeres jóvenes They were coming to hear his lectures y que ellas venían para escuchar sus clases and hear his kirtans. Prabhupada used to lead all the kirtans, give all the lectures. y venían para las clases, para los kirtan. En ese tiempo Prabhupada daba todas las clases y también And, hacía todos los and kirtan. he would cook all the prasadam. Y cocinaba también todo el prashad. And he would serve it out too. Y también lo servía. And those early disciples, those early brothers, in the beginning, they were so spaced out. One of my godbrothers, he told me, he said, we would watch Prabhupada doing all this work, cooking, and no one would even think I should go and help him. Y entonces en ese tiempo, ¿no? Los primeros seguidores que iban, pues no sé dónde tenían la cabeza, ¿no? When after Entonces, the feast was offered, and he would serve it out. y ellos veían que él hacía todo, pero a nadie se le ocurrió ayudarlo. Entonces ellos veían que una vez que estaba lista todas las preparaciones, él las servía. And these early followers, they became devotees, but at that time, they would eat the feast and then lay down on the floor on their sides. Y entonces estos seguidores, no los que estaban al comienzo, luego ellos se volvieron devotos. Entonces No one thought, maybe we should go and help Swamiji. ellos Help him wash the pots and clean. Ellos iban a la fiesta, comían y luego se acostaban ahí mismo. Y nadie pensaba, bueno, hay que ayudar a Swamiji, aunque sea a lavar las ollas. This devotee told me, and one time, after the feast, Prabhupada said, I have to go to the immigration office to renew my visa. Y contaban también que un día Swami dijo, después de la fiesta, yo tengo que ir a la oficina de migraciones para poder renovar mi visa. When he came, they only gave him a few months. Cuando él vino, solo le dieron unos meses, The American immigration. ahí en inmigraciones. But he would go and get it renewed, and they would always renew it. Pero él iba a renovarlo siempre, y bueno, ahí siempre se lo renovaban. So this one day, after cooking a big feast and feeding everybody and everything, he says, I have to go to the immigration office to renew my visa. Entonces uno de esos días, después de cocinar la fiesta, servir, Nobody even thought, let me go with you, bro. They didn't used to call him Prabhupada at that time. He said, let me go with you, Swamiji. They all just lay down, they're lying on the floor, and they said, see you later, Swamiji, when you come back. entonces después de cocinar la fiesta, servir, le dijo, entonces ahora tengo que ir a migraciones para renovar mi I visa. had to go and walk so many blocks to the immigration office and come back to a dirty, filthy kitchen. Y estos jóvenes que estaban ahí tirados en el suelo lo vieron, ya, entonces se va, hasta luego Swamiji. Y él tenía que salir solo, caminar tanto y regresar y estaba toda la cocina He would sucia. go in and clean the kitchen. Y ahí él entraba y limpiaba la cocina. So we've come a long way. Entonces bueno, hemos mejorado bastante. So everything, he did everything. Entonces él hizo todo. And he actually said a few times that devotees should learn to do everything. Y él también dijo unas cuantas veces que los devotos deben aprender a hacer todo. So when I come to Bogota, I see Goranga is doing everything. Y cuando yo vengo aquí a Bogotá, veo a Harinam Goranga que está haciendo todo. Goranga is doing everything. Él está haciendo todo. Y Isa en la cocina, Isa kitchen. Yeah, he's on the altar, Wow. everything. Wow. Sí, la Madre Shapira también, ¿no? Cocinando en el altar, haciendo todo. That's what he said. We should be, he said, what does it mean to be a devotee? He said a devotee is someone who he wants some time, he wants to serve Krishna. No, not yet. He said,
he just needs a little place to lie down somewhere. Entonces le preguntó, ¿qué es lo que significa ser devoto? Y él mismo respondió, bueno, eso significa que es alguien que solo quiere un poquito de tiempo para recostarse He needs some time to chant his rounds. y que requiere un poco de tiempo para cantar sus rondas He needs some time to read. y requiere de tiempo para leer. And then Prabhupada said, and if there is service, he gladly let me do it. Y Prabhupada dice, y si es que hay That is servicio, devotee. If there is some service, gladly let me do it. y si es que hay algún servicio, él está contento de poder He said, hacerlo. that is devotee. He's eager to serve Krishna. Menciona que esto es un devoto, es alguien que está deseoso de servir a Krishna. And Krishna says in Bhagavad Gita, I can only be understood by devotional service. Krishna mismo dice en Bhagavad Gita, a mí solo me pueden entender a través del servicio devocional, Not by anything else. no por ningún otro medio. There's a nice, I'm going to share one, it's a nice pastime with Chaitanya Mahaprabhu. También quiero compartir ahí un pasatiempo muy bonito de Chaitanya Mahaprabhu. When he came to Jagannath Puri as a sannyas, Que cuando él vino a Jagannath Puri ya siendo he sannyasi, went straight into the Jagannath temple. él fue directo al templo de Jagannath. And when he saw Lord Jagannath, he fainted in ecstasy. Y él al ver al señor Jagannath se desmayó del éxtasis. And there were some temple guards Y había ahí unos guardias del templo. that picked up their sticks and they came over, they were going to beat him. Ellos tomaron sus palos y venían y querían pegarle. Jagannath Puri, the guards are still like that. En Jagannath Puri, cuidado, los guardias siguen siendo así. They came running over saying, hey, we don't allow that in here. Vinieron corriendo, ¡ey, esto aquí no está permitido! You can't do that here. Just falling on the ground and it's nonsense. Aquí no pueden venir a They hacer were esas going cosas to beat así. him. Y iban a pegarle. But Sarvabhauma Bhattacharya stopped them and said, Sarvabhauma Bhattacharya was the king's pandit, the king's guru. Pero vino Sarvabhauma Bhattacharya y los detuvo. Sarvabhauma Bhattacharya era el pandit, el guru del rey. Prataparudra Maharaj, he was the king of Puri. His guru was Sarvabhauma. Prataparudra. It's a tongue twister. Sí, Prataparudra era el rey de ese tiempo y Sarvabhauma Bhattacharya era su So pandit. he told, and because he was who he is, the guards backed off. Y debido, pues viendo de quién se trataba, entonces bueno, los guardias viendo esto, entonces ellos se alejaron. He called a couple of devotees and said, take this sannyasi, take him to my house. His house is nearby. And you can go to visit his house. Y I went entonces there. le dijo a un par de devotos, tomen este sannyasi por favor, It's walking distance from the Jagannath temple. tomen el sannyasi y llévenlo a mi casa. En realidad pueden ir a visitar este lugar, está a una distancia corta caminando del templo, yo he ido ahí. Now Sarvabhauma was the greatest logician of India. Y Sarvabhauma era la persona más grande en cuestión de lógica de la India. He is even mentioned in the Encyclopedia Britannica. Incluso se lo menciona en la enciclopedia británica. So not a small person, a big person. Entonces no era un don nadie, era alguien grande. But he was Mayavadi. Pero él era un mayavadi. He was not a sannyasi, he was a grihasta. Él no era un sannyasi, era un grihasta. But many Mayavadi sannyasis used to come to him to learn Vedanta Sutra. Pero muchos sannyasis mayavadis iban a él para poder aprender Vedanta So Sutra. he was highly respected. Entonces él era muy respetado. So they carried Chaitanya Mahaprabhu to his house, put him on a table. He's out. He's passed out, unconsciousness. Entonces ellos se llevaron a Chaitanya Mahaprabhu a la casa, lo colocaron sobre una mesa y bueno, Chaitanya Mahaprabhu estaba totalmente inconsciente, desmayado. And Sarvabhauma examined him, Sarvabhauma lo examinó put his ears by Chaitanya Mahaprabhu's nostrils,
And he saw he's breathing very, very softly. Él colocó su oído cerca de su nariz de Chaitanya Mahaprabhu y se dio cuenta que se estaba respirando bien, bien suavecito. He could understand this is not ordinary. This is a high spiritual condition. Y ahí él pudo entender que esto no es algo ordinario, esto es una condición espiritual muy elevada. No, Sarvabhauma, he lived with his wife and his sister. And his sister was married to Gopinath Acharya. Sarvabhauma vivía con su esposa y su hermana estaba casada con Gopinath Acharya. Indian families are like that. Así son las familias hindúes. So Gopinath Acharya was Chaitanya Mahaprabhu's schoolmate. Entonces Gopinath Acharya era su compañero de clase de Mahaprabhu. They grew up together, going to school together and everything. Ellos crecieron juntos, iban a la escuela juntos. And he knew who Chaitanya Mahaprabhu was. Y él sí sabía quién era Chaitanya Mahaprabhu. He knew Chaitanya Mahaprabhu was Bhagavan. Él sabía que Chaitanya Mahaprabhu es Bhagavan. But Sarvabhauma, who is the greatest scholar all over India, he doesn't know it. Pero Sarvabhauma, quien era el erudito más grande de toda la India, él no lo He sabía. could not recognize. So he's talking with Gopinath Acharya. He says, when this sannyasi comes together, he's so young. I want to help him. Y entonces ahí en conversación con Gopinath le He's dice, talking like that. este sannyasi es muy joven, cuando él ya se despierte, yo quiero ayudarlo. Él estaba diciendo esto. Says, I want to help him. Gopinath said, you want to help him? He could help you. Entonces aquí él dice, sí, cuando despierte yo quiero ayudarlo. Gopinath le mira y dice, ¿tú lo quieres ayudar? Él te va a ayudar a ti. He took sannyas so young. Mahaprabhu was only 24 years old when he took sannyas. Y continúa diciendo, él tomó sannyas así tan jovencito, ¿no? Él solo tenía 24 años cuando tomó sannyas. I want to help him, teach him Vedanta, Sí, pero yo quiero ayudarle y enseñarle Vedanta, so he can keep his sannyas vows, para que él pueda continuar con sus votos de sannyas, so that he won't fall down. para que no se caiga. This is how Sarvabhauma was thinking. Pues miren cómo pensaba Sarvabhauma. And Gopinath Acharya says, you don't know what you're talking about. Y Gopinath Acharya le mira y dice, pues si no sabes lo que estás diciendo. You know, Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna. Le dijo, Chaitanya Mahaprabhu no es diferente de Krishna. And he began to quote verses. This conversation is found in the Chaitanya Charitamrita. Gopinath Acharya began to quote the evidence showing that Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna. Y Gopinath empezó a citar distintos versos, ¿no? Esta historia se encuentra ahí en Chaitanya Charitamrita. Sarvabhauma doesn't accept it, doesn't acknowledge it. Le empieza a dar evidencia de que Mahaprabhu es Krishna, pero Sarvabhauma no lo He acepta. says, I am not a fool. I don't just accept anybody as God. Y le dice, mira, yo no soy ningún tonto, no es que yo voy a aceptar a quien sea como Dios. He said, you Bengalis, you always accepting different people as God. Y agregó, ustedes los bengalíes son ahí que aceptan a cualquiera como si fuese Dios, lo cual es verdad. But he said, but I'm not a fool. I'm not moved by sentiment. Y agregó, pero yo no soy ningún tonto, a mí I know Shastra. a mí no me mueve simplemente el sentimiento, yo me baso en Shastra. So Gopinath said, with all your knowledge of Shastra and everything, you still can't recognize the Supreme Lord. Y Gopinath le dijo, a pesar que tienes tanto conocimiento de Shastra, aún así no puedes reconocer a este Señor Supremo. He said, you know why? He says, I can recognize him and you can't. ¿Sabes por qué? Yo sí lo puedo reconocer y tú no. So Sarvabhauma says, how is it that you can recognize and I can't? He said, because you haven't gotten any mercy.
Y Sarvabhauma le dice, ¿cómo es que entonces tú sí lo puedes reconocer y yo no? Y le contestó, es que tú no has obtenido ninguna misericordia. So, what's the proof that you are telling me that you got the mercy so you can know He's God? Entonces, Sí. enséñame, ¿cuál es esta evidencia que tú sí tienes misericordia? Without a doubt. And you, with all your knowledge, the Supreme Lord is staying in your house and you can't recognize Him. Pues mira, Therefore I said, you haven't gotten any mercy. yo sí lo puedo ver, pero en cambio tú tienes aquí el Señor Supremo en tu casa, no lo puedes reconocer. Eso significa que yo sí tengo la And he misericordia. quoted a verse from Bhagavatam. Atapite deva. You know this verse? Atapite deva. It's a verse spoken by Lord Brahma. Y también cita un verso de Bhagavatam, es un verso que lo dijo el Señor If Brahma. one gets a drop of mercy from the Lord, he can understand. Y aquí en este verso dice, si es que uno obtiene aunque sea una gota de misericordia, entonces puede entender. Not by studying the Vedas, nothing else. You have to get a drop of mercy. Eso no ocurre por estudiar los Vedas, por ningún otro método, solo es por una gota de misericordia. So anyway, Sarvabhauma says, whatever, but I still don't accept it. Y bueno, aquí Sarvabhauma dice, bueno, como quieras, pero yo no lo voy a aceptar. And then Mahaprabhu's other devotees arrived. They were following him from Bengal, Nityananda Prabhu and others. Y después llegaron, All of them, all the Bengali devotees came. y después llegaron todos los devotos de Mahaprabhu, ¿no? Nityananda. And they went to the temple because they figured that's where Mahaprabhu will be. But he was not there. So they asked somebody, did you see a young sannyasi coming here? And they said, oh yeah, he fainted and fainted, yeah. And they carried him over to Sarvabhauma's house. Where's that? It's just over there. Entonces aquí llegaron todos los devotos, ¿no? Que seguían Mahaprabhu, los bengalíes, y fueron, pensaron, ¿dónde estaría Mahaprabhu? Pues en el templo. Entonces ellos fueron al templo y ahí pues no estaba. Entonces preguntaron, ¿han visto un joven sannyasi? Ah, sí, vino aquí y se desmayó. ¿Se desmayó? Sí, y lo llevaron hasta una casa. ¿Por dónde? Está aquí nomás, la casa de Sarvabhauma, está ahí. So when they went towards the Sarvabhauma's house, they see Mahaprabhu was lying down. He's in a trance, Y entonces cuando llegaron a la casa, Sarvabhauma vieron a Mahaprabhu acostado en un trance. It looks like he's unconscious. Parecía inconsciente. But the devotees knew what to do. They started a kirtan. Pero los devotos sabían siempre qué hacer y comenzaron un kirtan. And when Mahaprabhu heard the kirtan, he woke up. Y al oír el kirtan, Mahaprabhu despertó. When he woke up, he didn't know where he was. Y al despertar no sabía dónde He says, estaba. where am I? What happened? Y ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? And Gopinath says, Gopinath knew Mahaprabhu. They were childhood school friends. He said, you fainted, you passed out in the temple in front of Jagannath. And this gentleman, he's my brother-in-law, Sarvabhauma Bhattacharya. This is his house, and he had you then bring you over here. Entonces ahí Gopinath le dijo, pues él se conocía con Chaitanya Mahaprabhu porque ellos eran compañeros de clase y le explicaban que, te habías desmayado y aquí este señor, quien es mi cuñado, te trajo a su casa, Sarvabhauma Bhattacharya. So Mahaprabhu was very grateful. So he thanked Sarvabhauma, but he said, you've been very kind to me, And Sarvabhauma took the opportunity. He says, yes, I want you to stay here for a few days so I can teach you Vedanta. Y Mahaprabhu estaba muy agradecido, se dirigió a Sarvabhauma, muchísimas gracias por cuidarme, y Sarvabhauma le dijo, sí, está bien, This is Mahaprabhu. Todos los bengalis lo miraron y ¿quién se cree que es este? So they began to argue with him. And Mahaprabhu stopped them and said, no. He wants to do some service.
Y entonces los devotos empezaron a discutir, a decirle cosas, pero Mahaprabhu los detuvo y dijo, no, él quiere hacer un He servicio. wants to do some service. Él quiere hacer un servicio. Wow. It's okay. Entonces está bien, está bien. And Mahaprabhu, very humbly, sat down, came 7 days in a row, hearing Sarvabhauma speak his Mayavad. Mayavad misconception explanation of the Vedanta Sutra. Entonces, muy humildemente, durante 7 días seguidos, Mahaprabhu vino para poder escuchar su concepción errónea, Mayavadi de Sarvabhauma. You know, impersonalism. ¿No? Este impersonalismo. So Mahaprabhu sat patiently and listened, and he didn't say a word. Entonces aquí 7 days. Mahaprabhu venía, se sentaba y muy pacientemente escuchaba todo sin decir nada. Y eso fue durante 7 días. But by his silence, he caused Sarvabhauma to doubt himself. Pero debido a que él mantenía silencio, eso causó que Sarvabhauma ya empezara a dudar de sí Just mismo. by his silence. Simplemente con su silencio. So 7 days, Sarvabhauma says, Sannyasi, I've been speaking Vedanta Sutra to you 7 days, but you ain't saying nothing. Y entonces le dijo, Sannyasi, yo te estaba hablando de Vedanta Sutra durante 7 días, Do you pero understand what I've been saying? no has dicho nada. ¿Acaso entiendes lo que estoy diciendo? I've been trying to explain Vedanta Sutra to you, Estaba tratando de explicarte este Vedanta Sutra, but you're sitting there like you're some kind of muni. pero estás ahí sentado como si fuese algún tipo de muni. So Mahaprabhu said, oh, I know Vedanta Sutra. Y Mahaprabhu dice, pues, Now Mahaprabhu is coming out. He says, I know Vedanta Sutra. entonces él ahí empieza a manifestarse y dice, pero yo conozco el Vedanta Sutra. Because Krishna says in Bhagavad Gita also, Pero Krishna también lo dice. Vedanta Krit Veda Vid Eva Chaham. I know the Vedas. I compile the Vedas. Pero Krishna en Bhagavad Gita también dice, no, yo conozco los Vedas, yo compilé los Vedas. So Mahaprabhu he's letting him know. But still he can't understand what Mahaprabhu is Krishna. Entonces aquí Mahaprabhu le está diciendo, pero aún así él no puede entender. Oh, I know Vedanta very well. But what you are explaining, that is nonsense. Entonces Mahaprabhu le dice, yo sí conozco el Vedanta en realidad muy bien, pero lo que tú estás explicando son tonterías. Basically, he called him, what you are saying, that is mumbo jumbo. Básicamente le dijo, lo que tú estás aquí diciendo es puras tonterías. You are distorting the real meaning of Vedanta that Vyasa has given. Y estás distorsionando el real significado de Vedanta que Vyasa ha dado. He said Vyasa is a theist. He believes in God. Vyasa es alguien que cree en Dios. Everything he writes is to help you to become God conscious. Entonces todo lo que él ha escrito es para ayudarte a que seas consciente de Dios. So, Sarvabhauma is thinking, he's like angry. He's like, you are so impertinent. You are telling me, the great Sarvabhauma, that I don't know anything. You're just dismissing me like that. You're just a young boy. Y aquí, I am Sarvabhauma Thakur. Yeah. y aquí Sarvabhauma empieza a enfadarse, ¿no? ¿Cómo es que tú me estás hablando a mí así, de una manera tan impertinente, ¿no? A mí, tú eres un joven, no sabes nada. Mahaprabhu began to come out with all the verses. Yeah, that Krishna is the Supreme Personality of God. God is a person. That the impersonal is only part of it. Y entonces aquí Mahaprabhu empieza a explicar, ¿no? Empieza a recitar distintos versos, ¿no? Dándole a entender que Dios no es algo impersonal, ¿no? Y ahí hay muchos lugares donde está indicado esto, que Dios es una persona. There's a verse in Bhagavatam, Mahaprabhu quoted, it said,
God realization can be understood in three phases: impersonalism, localized Paramatma, and then the Supreme Personality, Bhagavan realization. That is the complete, ultimate realization, Bhagavan realization. Y aquí también agrega, ¿no?, que para poder entender y conocer a Dios son tres aspectos: el aspecto impersonal, ¿cómo es? Paramatma. Paramatma localizado, y también entender a Dios mismo. Entonces incluye esos tres aspectos para que sea completo. Anyway, he pretty much annihilated Sarvabhauma. Entonces, pues básicamente aniquiló a Sarvabhauma. Sarvabhauma sat there stunned. He never, but he was so intelligent. At that point, when Mahaprabhu showed his knowledge, Pero él quedó realmente atónito, ¿no? Pero él era muy inteligente. Al ver que Mahaprabhu enseñó su conocimiento, he began to think, comenzó a pensar, maybe what they're saying about him, maybe he's true. Because he said, no one has such knowledge. y así quedó pensando, pues quizás puede ser lo que ellos dicen es verdad, ¿no? Pues nadie más tiene ese conocimiento. So he went home and he went to his altar. You know, all the Brahmins have a little altar, a little deity room in their home. Entonces él llegó a casa y fue a su altar, pues todos los brahmanas tienen ahí un altar. He prayed to the goddess Saraswati, goddess of learning. He used to worship goddess Saraswati, that's why he became so knowledgeable. Y ahí él le oró a la diosa Saraswati. Él, debido a que le oraba a la diosa Saraswati, entonces es que él llegó a tener tanto conocimiento. He said, today, why have you deserted me, Mother Saraswati? Y él se dirigió a ella diciendo, el día de hoy, Madre Saraswati, ¿por qué me has desertado? You deserted me, and I've been defeated by a little boy. Me abandonaste y yo he sido derrotado por un niño. And Saraswati spoke to him and said, that boy is my Prabhu. Saraswati se dirigió a él y dijo, ese niño es mi Prabhu. That's when he really understood. Y ahí es cuando ya entendió. And the next morning, early in the morning, Mahaprabhu comes to knocking on his window, calling him, Sarvabhauma, get up, waking him up. Entonces la mañana siguiente viene Mahaprabhu, ¿no? Le toca su ventana. He opened his window and Mahaprabhu says, I bought some Mahaprasadam from Jagannath for you. Al abrir su ventana, Mahaprabhu le dice, mira, he traído Mahaprasad de Jagannath para ti. And Sarvabhauma took the prasad and he said a few mantras. Mahaprasada Govindi. You know, he had more mantras because he's a very learned person. And he, without washing his hands or washing his mouth, you know, he just got up out of the bed. He starts eating the prasadam. Entonces al recibir este prasad, Sarvabhauma empieza a recitar varios mantras y sin siquiera lavarse la boca, las manos, él empieza a comer este prasad. Mahaprabhu smiled. Mahaprabhu le sonrió. He said, formerly this guy, he wouldn't touch prasadam before he took bath, did his rituals and mantras and everything. Now look at him. He's developed some faith in Mahaprasad. Mahaprabhu dijo, mírenlo, anterior a esto, él nunca, jamás hubiese recibido prasad sin antes bañarse, cantar todos sus mantras. He was converted. Y ahora él tiene completa fe en prasad, y así él se convirtió. And Mahaprabhu says, actually I came to Jagannath Puri just to rescue you. Y Mahaprabhu le dijo, en realidad yo he venido a Jagannath Puri únicamente para rescatarte. And he became one of the intimate associates of Mahaprabhu. Y él luego se convirtió en uno de los asociados íntimos de Mahaprabhu. Really nice pastimes with him and Mahaprabhu in the Chaitanya Charitamrita. De verdad hay unos pasatiempos muy hermosos de él con Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita. So let me sing one more song.
Entonces, cantemos una canción más. I don't know what song you can sing, Prabhu. All the songs you sing very wonderful, but I have a special request if you can sing Vaya Gureva now. That's possible. I did that the other night. I wasn't here. I'm sorry. No problem if you can. No problem. I did it twice. Right? She came late after I finished and said, No problem. but no, there are many beautiful songs, and by you become familiar with them, you will see they're all matchless gifts. Sí, en realidad hay muchas canciones hermosas, ¿no? Si es que ustedes los empiezan a conocer, verán que son realmente maravillosos. We'll do something nice. No problem. Vívolo. Pero vamos a cantar algo bonito. Let's keep the party going. Yeah? Yeah. It's too early to sleep. So, there is even a nice song in here by Sarvabhauma Bhattacharya. Yeah. The song, I don't know if you've heard it, but I recorded it many years ago. Hay una canción muy hermosa de Sarvabhauma Bhattacharya y la grabé hace varios años atrás. He wrote, when he was converted, this is important, that the next day after being converted, he came before Mahaprabhu and he wrote 100 verses in Sanskrit, El día siguiente al que fue glorifying convertido, Mahaprabhu. se acercó a Mahaprabhu y escribió 100 verses. versos en sánscrito glorificando. That's the kind of person he was. Ese es el tipo de persona que él era. And he offered it to Mahaprabhu. Prabhupada talks about this. Y le ofreció a Mahaprabhu, Prabhupada hablaba de esto. And Mahaprabhu said, what is this? He says, Offerings. an offering for Le you. digo, ¿qué es esto? When Mahaprabhu began to read it, he took it and tear it up and threw it aside. Prabhupada Everybody wondered why, and Prabhupada said, la because arrancó Mahaprabhu said, it was all glorifying him, It's on jazz, no. and he didn't want to be glorified. Y dijo que era todo glorificándolo a él y él no quería ser glorificado. But the devotees gathered that up and saved it and put it back together. Pero los devotos lo juntaron, lo guardaron y lo volvieron a armar. And last time I was in Mayapur, Vrindavan, I found it. I think Gaudiya published it. Bhaktisiddhanta, he used to publish all these books, you know. He wrote books also, but he used to publish all that was already previously written. Y entonces la última vez que estuve, no recuerdo si es que la brindaba o Maya, pero yo lo encontré porque la Gaudiya Math lo había publicado. Bhaktisiddhanta solía 100 publicar, verses glorifying Mahaprabhu. aparte de escribir también publicaba, y eran 100 versos glorificando a Mahaprabhu. And one verse, I'm not sure if it's the first verse, Prabhupada would quote it. He says, Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Y el primer verso Prabhupada lo citaba. He said, Mahaprabhu is coming to teach Vairagya, renunciation, and knowledge. Y él decía, Mahaprabhu está viniendo para enseñar Vairagya, renuncia, Renunciation and knowledge of Bhakti Yoga. la renuncia y también conocimiento de Bhakti Yoga. But Sarvabhauma wrote everything so perfectly. The descriptions of Mahaprabhu, how he's glorifying him, all the devotees relish them. Pero Sarvabhauma realmente lo describió a Mahaprabhu de una manera tan perfecta, ¿no? Que todos los devotos disfrutaban de ella. Mahaprabhu just didn't want, he used to, if somebody come and say, you are Vishnu, he would cover his ears. Pero Mahaprabhu no deseaba eso. Si es que venía por ahí alguien que le decía, tú eres Vishnu, él se tapaba las orejas. Prabhupada said once,
when he was talking to Sanatan Goswami, Prabhupada dice que una vez cuando él estaba conversando con Sanatan Goswami, Sanatan Goswami was questioning Mahaprabhu. Mahaprabhu was explaining Krishna consciousness. Sanatan Goswami le estaba haciendo preguntas a Mahaprabhu y Mahaprabhu le estaba explicando conciencia de Krishna. And Sanatan was also a big scholar. Y Sanatan también era un gran erudito. All these Goswamis, Todo. Bande Rupa Sanatana Rupa Yugo, Sri Jiva Gopalaku, they were not fools, they were brilliant scholars. They were like professors of bhakti. Entonces, todos esos Goswamis, ¿no? Ellos eran grandes eruditos, eran profesores del Bhakti. So Sanatana Goswami was talking with Mahaprabhu and he was questioning him. And Mahaprabhu was giving answers. And then Mahaprabhu realized he's trying to get me to agree that I am God. Entonces Sanatan You can Goswami le estaba... understand what Sanatana Goswami was doing. Entonces Sanatan... So expertly, like, trying to trap him. And when Mahaprabhu realized what he's doing, he said, anyway, that's enough for today. Entonces Sanatan Goswami ahí le decía pregunta tras pregunta a Mahaprabhu y Mahaprabhu después se empezó a dar cuenta, él está tratando de que yo sí admita, ¿no? Que yo soy Dios. Entonces cuando él al darse cuenta de lo que estaba haciendo Sanatan dijo, ok, entonces ya es suficiente por hoy. So, nice song I want to sing, I haven't sang it for a while. Narad Muni Bajai Vina, Radhika Ramana Namini. Entonces es una canción hermosa que no he cantado en un tiempo. What was the name so they can look it up again? Narada Muni Bajai Vina. Entonces para que lo busquen en sus celulares es Narada Muni Bhajai Vina. It's by Bhaktivinoda Thakur. Esto es por Bhaktivinoda Thakur. Ay. Okay. Prabhupada recorded this song also. It's very nice recording of Prabhupada singing it. Prabhupada también grabó esta canción. Hay una grabación muy hermosa de Prabhupada cantando esto. And he also gave a purport to the song. Y también dio un significado.
Narad Muni Vajai Vina Radhika Ramana Namine. Entonces, siguiente la traducción. When the great soul Narad Muni plays his stringed instrument, the Vina, Cuando esa gran alma, Narad Muni, toca ese instrumento de cuerdas, el vina, the Vina, Prabhupada says in Srimad Bhagavatam, this instrument is old, it's not new. entonces Prabhupada dice, ¿no?, que ese instrumento, la vina, esto es un instrumento antiguo, no es It's nuevo. mentioned that on the heavenly planets they play the Vina. Se menciona que en los planetas celestiales se toca la vina. And the Prabhupada said the Vina is the instrument given to Narad Muni by Krishna. Y se dice que la vina es el instrumento dado a Narada Muni por Krishna. And Prabhupada said that just the sound of that instrument is transcendental. Y Prabhupada dice que simplemente el sonido de ese instrumento es trascendental. Sí, bola. There are a few devotees in this country who are learning to play Vina. Hay algunos devotos de Nihon que están aprendiendo a tocar la vina. Anyway, when Narad Muni plays that instrument, the holy name of Radhika Ramana descends. Entonces, cuando Narada Muni toca ese instrumento, el santo nombre de Sí, bolo. Radhika Ramana desciende. And immediately, Y de manera inmediata, that holy name appears in the midst of the kirtan with the devotees. ese santo nombre aparece en medio del kirtan de los devotos. Yes. Ay, bravo. Así es. Like a monsoon cloud, Como una rain cloud, monsoon, nube de la época de lluvia, the holy name showers pure nectar into the devotees' ears. el santo nombre cae como lluvia de néctar en los oídos de los devotos. And due to great ecstasy, Y debido al gran éxtasis, all the devotees enthusiastically dance to their heart's content. Sí, bolo. todos los devotos bailan de manera entusiasta, tanto como ellos desean. All the inhabitants of the universe Todos los habitantes del universo become mad enloquecen Sí, bolo. upon entering these intoxicating showers of divine sweetness. Sí, bolo. Todos enloquecen una vez que entran en esta ducha de néctar intoxicante. Some people cry, some dance, and others, they became fully intoxicated within their minds. Hay algunos que lloran, otros bailan y otros quedan totalmente intoxicados dentro de sus mentes. And then the five-faced Lord Shiva. Lord Shiva has one expansion with his 5 heads. Y luego el Shiva que tiene 4 cabezas, hay una expansión de Shiva que tiene 5. He enters the kirtan. Él entra también en el kirtan, Shiva. Señor Shiva. And he embraces Narad Muni. Y él abraza a Narad Muni Sí, bolo. And repeatedly shouts in ecstasy. y de manera Lord Shiva. repetida grita en éxtasis. He's repeatedly shouting, he's in ecstasy, dancing. The name. Está en éxtasis, está bailando y está gritando. Then Lord Brahma, he comes and joins the kirtan. Luego el señor Brahma, él también viene y se une al kirtan. And very ecstatically he exclaims, Y de manera muy extática dice, says, all of you chant Haribo. dice, por favor todos canten Haribol. Bhaktivinoda Thakur is seeing this kirtan. That's why he's writing. Entonces Bhaktivinoda Thakur puede ver este kirtan y por eso es que lo escribe. Qué lindo. It's not over yet. No acaba aquí. Then, in supreme happiness, Luego una felicidad suprema, the 1,000-headed Ananta Shesha
El Ananta Shesha, quien tiene miles de You've cabezas. seen pictures of Ananta Shesha, that serpent behind Lord Vishnu. I think we all have a picture in the Sí, sí, que lo han visto, esa imagen de Ananta Shesha, ¿no? La serpiente. Ananta Shesha is an expansion of Balaram. Ananta Shesha es una expansión de Balaram. So he began singing Hari Hari. Entonces Sí, bolo. él comenzó también a cantar Hari Hari. And by the influence of the transcendental vibration of the holy name, Y por la influencia de la vibración trascendental del santo nombre, the whole universe became mad with ecstasy, todo el universo quedó enloquecido con éxtasis. Wow. as everyone relished the mellows of the holy name. Mientras que todos saboreaban la dulzura del santo nombre. Bhaktivinoda Thakur says, Dice Bhaktivinoda Thakur, the holy name of Sri Krishna has fulfilled all my desires by manifesting on everyone's tongue. el santo nombre de Krishna ha cumplido todos mis deseos al manifestarse en la lengua de todos. And therefore I pray Por lo tanto, yo oro at the lotus feet of Srila Rupa Goswami en los pies del loto de Srila Rupa Goswami that let this chanting of Harinam always continue like this. que este canto del Harinam continúe siempre así. Sí, bolo. There's I think it's mentioned in the Lilamrita one time. Creo que se menciona en el Lilamrita una In vez. the early days, Prabhupada was having kirtan with the devotees. En esos días, al comienzo, Prabhupada estaba ahí en el Kirtan con los And devotos. after the kirtan, he said, Narad Muni was here. Oh, yes. Y después de que terminó el Kirtan, él dijo, Narada Muni estuvo aquí. Where? Wow. Todo el mundo buscaba, ¿dónde? See ¿Dónde? him. Dijo, no, no lo pueden ver. But Bhaktivinoda Thakur saw Narada, Lord Shiva, Lord Brahma, and Ananta Shesha, Pero aquí all in a big kirtan. Bhaktivinoda Thakur vio a Narada, el señor Shiva, el señor Brahma, Ananta Shesh, todos en un gran Kirtan. So, I like this song because it's all about kirtan. O And, sea, a mí me gusta esta canción porque se trata solo de Kirtan. and these are all great devotees, Lord Shiva, Narada Muni, Lord Brahma. You know. Y aquí son todos grandes devotos, ¿no? Narada, el señor Narada, Shiva, Brahma. They all relish this chanting. No todos disfrutan de este canto. So Bhaktivinoda Thakur is praying to Rupa Goswami. Entonces aquí Bhaktivinoda Thakur le está hablando a Rupa Goswami. So let this chanting of Harinam go on like this. Para que pueda continuar el canto del Harinam así. It's a very, very beautiful song. Es una canción muy hermosa. Wow. Maybe we can do one more quick one. A ver, escojan una más. See if you can find it. Vamos a ver si lo pueden encontrar. Excuse me, sir, about this past time when Srila Prabhupada saw Narada Muni in the Kirtan, I have heard that he started laughing and he said that Narada Muni said he never saw many Malachas chanting Hare Krishna. It is true? I don't know that one, but I know Prabhupada after the kirtan. He said Narad Muni was here. He came to the artik. He came to the evening artik. Gaur artik, because Lord Chaitanya is being worshipped. You know the Gaur artik song? In it, it says, in the last verse, is Lord Shiva. Shiva Sukha Narada too. Sí, entonces Prabhupada sí mencionó que después de un Kirtan que sí, que Narada había venido para el Arti They're de la eternal. noche. They can come to the artik. Incluso en la canción de Gorarti no se menciona a Shiva, Narada, ellos son eternos, entonces pueden siempre venir al Arti. If the artik is nice, the devotees are chanting nicely, and then they will come.
Si es que el arte está bonito y los devotos están cantando, entonces ellos vendrán. Ya, y guitarra y volando. Okay. Bol Hari Bol. Ya, Entonces See if you busquen can find that Bol Hari Bol by Bhaktivinoda Thakur. por Bhaktivinoda Thakur. It's a simple song, but it's really sweet. wow. Es una canción muy simple pero muy dulce. Found it? ¿La encontraron? Yeah, oh, it's there, see? There's something good with these little gadgets. Hay algo bueno de estos aparaticos. Wow. Pusiste tiempo para que no tengas que. Sí. ¿Listos? Bol Hari Bol. Bol Hari Bol. Bol Hari Bol.
the essence of Krishna consciousness is this song. Everything, everybody. First he says, Maner Adandevai. Maner, man means mine. Maner Anandevai. Entonces ven, es una canción muy simple, pero muy dulce, ¿no? Aquí está la esencia de conciencia de Krishna. Entonces aquí en esta parte, la primera dice Maner, que trata de la mente, Maner Anandevai. So, means, Significa, oh my dear brothers, oh mis queridos hermanos, you should chant the names of Hari with a blissful mind. canten los nombres de Hari con una mente dichosa. You know, you should be happy. Entonces uno debe estar feliz. Then he says, Le dice, Janame Janame Sukhi. Janame Janame Sukhi. Right? And after each line he says, Bol Hari Bol. Right? So he says, Janame Janame Sukhi. Birth after birth. entonces aquí el siguiente dice Janame Sukhi, y siempre después de todo dice Bol Hari Bol, ¿no? Entonces aquí se refiere a nacimiento tras nacimiento. Chant the names of Hari in happiness. Canta los nombres de Hari con felicidad. Then he says, Manav Janma Peye Bhai. Manav Janma Peye Bhai. Means you have obtained a human birth. En esta siguiente parte es número 2, para los que están siguiendo. Ahora ustedes han obtenido este cuerpo humano, So now you should chant Hare Krishna. entonces ahora deben cantar Hare Krishna. Then he says, Sukhe Tako, Dukhe Tako. This is an easy one. Sukhe means happiness, and Dukhe means misery, unhappiness. So Entonces esto es fácil, ¿no? Suke se refiere a la felicidad y Duke a la tristeza o infelicidad. he says, whether you are in happiness or you are in distress, still you should chant Hare Krishna. Bol Hare Bol. Entonces ya sea si están con felicidad o en tristeza, deben cantar los nombres de Hari. Then, Sampade Vipade Bhai. Sampade Vipade. Sampade Vipade means whether you are in prosperity, Sampade, or Vipade, or whether you are in misfortune. Entonces en esta siguiente parte de Sampade Vipade es que si que estás en prosperidad o mala fortuna, Whether you live at home or you live in the forest. si es que uno vive en la casa o en el bosque, Ban. Ban means forest. Van se refiere al bosque, Say Grihe Tako, Bane Tako. Bhaktivinoda Thakur used this in another song. He sang it, yeah, he uses that line a lot, but with Lord Chaitanya. Then he says, while you are remaining here, while you're here in this material world, during your life, entonces mientras que estés aquí en esta vida, en este mundo material, you should live your life for Krishna's purpose. deben vivir su vida con el propósito de Krishna. Live, but live for Krishna's purpose. Claro, vivan, pero por el propósito de Krishna. And chant, Bol Hari Bol. Y canten Bol Hari Bol. Then he says, oh, this is a nice one. This is structured. He says, Asat, you know Asat? There's Sat and Asat. He says, Asat Sangha Charibai. Entonces aquí You can guess the meaning just by looking at the words. Asat Sangha Charibai. entonces en este siguiente verso nosotros conocemos Sat, pero aquí se refiere a Asat Sangha Charibai. Entonces uno realmente puede empezar a deducir lo que quiere decir. Means give up the association of non-devotees. Y esto quiere decir que renuncien a la asociación de los no devotos. And of people who are not interested in Sat. People who are not interested in the truth, I keep company with them.
Entonces esto se refiere a las personas que no están interesadas en la verdad. Entonces para aquellos que no están interesados, ¿por qué mantener compañía con ellos? And then he says, Vaishnava Charane Puri. So this is the positive. Negative first is give up the association, give up bad association. And the positive instruction is fall at the feet of the Vaishnavas. Entonces aquí son dos partes, ¿no? Primero da la And instrucción chant Hare Krishna. que renuncien a la mala asociación y la siguiente parte es que uno debe caer rendido a los pies de los Vaishnavas. That's why every morning at the end of Aarti we offer respects to all the Vaishnavas. Por eso es que todas las mañanas después del arte nosotros ofrecemos respeto a todos los Vaishnavas. And then his final instruction, he says, Guru Nityananda Gol, Guru Nityananda Gol. Ay, He says, always chant the names of Gora and Nityananda. Always. Y aquí en la instrucción final dice, siempre canten los nombres de Gaura y Nityananda, siempre cántenlos. And he says, and chant the names of Gora and Gadadhar. También canten los nombres de Gaura y Gadadhar. Bhaktivinoda Thakur's personal deities was Gora Gadadhar. La deidad personal de Bhaktivinoda Thakur era Gaura Gadadhar. In his house in Mayapur and Surabhi, Trivase. Yes. Guru Gadadhar deities. So many of his songs he glorifies Gora Gadadhar. Sí, entonces en su casa tenía Gaura Gadadhar. En muchas de sus canciones él glorifica a Gaura y Gadadhar. And last advice he says, chant the names of Gora and Advaita. Y la última instrucción es que canten los nombres de Gaura y Advaita. So everything in this song is for our benefit. Entonces todo lo que hay en esta canción es para nuestro beneficio. So, Bol Hari Bol. Bol Hari Bol. Yay. Maybe we have time for one Hare Krishna. Yes. Kirtan? Yes, of course. Tonight, very sleeping perfect. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare,
So, Prabhupada once said, we should be convinced that there is no better thing than chanting Hare Krishna. Prabhupada una vez dijo que debemos estar convencidos de que no hay nada mejor que cantar Hare Krishna. I can tell one little story. Yes. Les cuento una historia Prabhupada. de Prabhupada. It's when I got second initiation. Es de cuando yo recibí mi segunda iniciación. I was in the New York temple, Yo estaba en el templo de Nueva York. new devotee, just 1 year old, Era un devoto nuevo, recién llevaba un año. and the president announced that Prabhupada is coming this weekend to the Philadelphia temple. Y el presidente del templo anunció, Prabhupada está viniendo este fin de semana al templo de Filadelfia. And the Philadelphia temple was having their Rath Yatra festival that weekend. Y en el templo de Filadelfia iban a tener su festival de Ratha Yatra ese fin de semana. So it's a double header. Entonces había doble ocasión. Prabhupada and Rath Yatra. Entonces había doble ocasión, al ¿no? festival. Venía Prabhupada y estaba también en Ratha Yatra. This is as good as it gets. Sí, mejor ya no se puede. So the president announced, this is happening this weekend, like Friday make an announcement. And he said, so we will all be going to Philadelphia. Entonces el presidente del templo nos anunció, no, mira, esto va a suceder este fin de semana y todos iremos a Filadelfia. That is another state. Esto se encuentra en otro estado. But on the East Coast, the states are close to one another, like 2-hour drive. Pero en la costa del este los So estados from New York, you can go to Philadelphia in 2 hours. los estados son pequeños, están pegaditos, entonces uno puede viajar de un estado a otro en 2 horas. After he made the announcement that everybody's going to Philadelphia, Entonces después de que anunció que todos están yendo a Filadelfia to celebrate Rath Yatra with Prabhupada. para celebrar un Ratha Yatra con Prabhupada, So everybody's happy. todos están muy He felices. said, we're all going. Dijo, todos iremos. But then, then as we got up, he called me over Pero nosotros ya, and another brahmachari. We were 2 brahmacharis. entonces me llamó a mí y un brahmachari más, éramos 2. You boys are not going to. Wow. I was like, Krishna. are you kidding me? Nos dijo, ustedes no irán. Y yo me quedé totalmente asombrada, ¿es en serio? You can't do this. How can you tell me Prabhupada's coming, everybody's going, I can't go? O sea, ¿cómo es eso? Todo el mundo viene, todo el mundo está yendo, pero Prabhupada viene y yo no puedo ir. He said, relax. He said, somebody has to stay back. Él me dijo, por favor, cálmate, alguien tiene que quedarse. So he said, the head pujari was one Mataji, one God system, Entonces and was Shilavati. la líder de Pujari era una hermana espiritual, se llamaba He Shilavati. said, she's volunteered, she will stay back and take care of Radha Govinda. Entonces ella se da voluntariado, ella se va a quedar y va a cuidar al Radha Govinda. So the president told both of us, he said one boy, one brahmachari, Entonces el presidente nos dijo, Preraka, Papa gave him this name. He said, Preraka, your job is to assist the head pujari. entonces quedamos yo, este otro joven, y el presidente le dijo, Preraka, es tu trabajo asistir a la Pujari, a la encargada Pujari. And he looked at me, he said, and my job is to cook the offerings for Radha Govinda. Y me indicó a mí, entonces, y tu trabajo será que tienes que cocinar las ofrendas para las deidades. Everybody would be leaving on Saturday morning, and only 3 of us stay back. Entonces todo el mundo se iría el día sábado por la mañana y solo 3 de nosotros quedaríamos. Even though I know he's saying we have service to do, I'm still not so happy about having to stay back. Entonces, a pesar de que él nos estaba diciendo que, claro, tenemos un servicio que cumplir, yo no estaba muy contento de quedarme. And at that time, in the old New York temple, the kitchen is in the basement.
Y en ese tiempo, entonces, you know. en el templo antiguo de Nueva York, la cocina quedaba en el sótano. So it's you can't. He said, I can't have the head pujari running down to the basement to make up the plates and run back upstairs and go on the altar to offer it. So he said, so Preraka, you have to make up the plates in the kitchen, in the basement, and you have to run it upstairs and give it to the mother Shilavati. And she will make the offering. And then when the offering's finished, you, Preraka, have to bring it back downstairs, empty the plates, wash the plates, and everything. Entonces, bueno, como la cocina era en el sótano, entonces él no le parecía que se iba a cocinar todo y que la madre tuviera que bajar a armar el plato. Entonces le dijeron a Preraka, entonces tu tarea va a ser bajar al sótano, bajar al sótano, armar el plato, subirlo para que la madre pueda ofrecer. Cuando termine la ofrenda, bajar el plato al sótano y bueno, y de ahí lavar todo y dejarlo limpio. He said, and I have to cook the offerings. So the whole day, I have to do 7 offerings a day. Y mi tarea era cocinar la ofrenda, ¿no? Entonces estaba ahí todo el día, son 7 ofrendas en el día. But at that time, they had me cooking, but I was not second initiated. Entonces en esa época pues yo estaba cocinando, pero yo no tenía mi segunda So the iniciación. president knew this. So he said, but the day after the Rath Yatra, Prabhupada is going to give initiation. Entonces el presidente del templo sabía esto y me dijo, mira, el día siguiente, después del Ratha Yatra, Prabhupada va a dar One iniciación. of the cars, because to take all the devotees, there were many cars going. So one of the cars will come back the next morning. They'll come back at Mangalarti. Entonces para llevar a tantos devotos en realidad eran muchos As soon autos. as they arrive, and get out of the car, you 2 guys jump in the car and drive back to go to Philadelphia. Entonces ni bien al día siguiente, ¿no? El día siguiente de la mañana después de Mangalarti He vendrían said, dos. both of you will be getting second initiation. So Entonces then I vendrían, became happy. vendría un auto para recogernos, ¿no? Se quedarían unos, yo y el otro devoto entraríamos al auto para que nos puedan dar nuestra segunda iniciación. Entonces ahí yo quedé muy feliz. Wow. But so we raced. I mean, we practically flew. We were driving. We got there just when the Prabhupada was greeting the deities. The curtains were opening and Govinda and the tape come on. We pulled up at that time. Entonces nosotros íbamos rapidísimo y justo llegamos a la hora en que estaba abriendo las cortinas, ¿no? La hora del Govinda y Prabhupada estaba ahí. And after that, there was Prabhupada's Guru Puja. Luego siguió el Guru Puja de Prabhupada. And then after that, Srila Prabhupada sat down in the Vyasasana to give Bhagavatam class. Y después de eso, Srila Prabhupada se sentó en la Vyasasana para dar la clase del Bhagavatam. So, Prabhupada was going to give class on the 6th canto of Srimad Bhagavatam, on the section with Ajamil. Jamila, yes. Ajamil. Now at that time, we didn't have those books. Prabhupada was translating them. Entonces la clase ese día iba a ser basada en el 6º canto, en la parte de la historia de Ajamil. Y en ese tiempo nosotros no teníamos libros porque justo Prabhupada aún estaba traduciendo. So the 6th canto was not published yet. El canto número 6 aún no estaba publicado. Prabhupada was working on it every night, translating. Y Prabhupada todas las noches estaba trabajando ahí traduciendo. And Prabhupada always traveled with an extra. He had his personal servant, then he had a servant who was assisting him in Sanskrit. Entonces Prabhupada en ese tiempo viajaba con su sirviente personal y tenía también un asistente que le ayudaba con el sánscrito. There were 2 devotees, 2 grihastha men, Eran 2 devotos grihastas, hombres, Pradyumna and Nitai. estos devotos eran Pradyumna y Nitai. They were both grihasthas, and they would take turns. One would go and travel with Prabhupada for a few months, and then he'd come back and the other one would go and travel with Prabhupada for a few months.
Entonces ellos tomaban turnos, ¿no? Entonces uno iba, viajaba con Prabhupada unos meses, luego regresaba a casa y el otro devoto iba y viajaba con Prabhupada unos meses y así. And one of their duties was, when Prabhupada was translating, everybody was asleep in the movement. Entonces, sí, cuando Prabhupada traducía, Chanting, midnight early, he was translating. He said it's quiet and I can think and concentrate without any disturbance. entonces cuando Prabhupada traducía todo el mundo estaba durmiendo, pues eso ocurría a la medianoche, en la madrugada, y él decía que a esta hora había silencio y él podría concentrarse. But the servant who was assisting him in the translation work, his duty was to get the tape when Prabhupada filled the tape with his translation work. That devotee would then put on headphones and type it out, transcribe it. Entonces el trabajo de estos asistentes, quien acompañaba a Prabhupada, era cuando que So there would be sheets of paper with this is how the book begins. entonces cuando Prabhupada ya llenaba uno de los cassettes, entonces el devoto se ponía los audífonos, escuchaba y empezaba a escribir, a transcribir, ¿no? Y esto es como empezaron los libros. And then they would send the tapes and the transcripts to the BBT. Luego enviaban los cassettes y también estas transcripciones al BBT. So this morning, Prabhupada is going to give class. Entonces en esta mañana en particular Prabhupada iba a dar clase. He translated about a Jamil, and they haven't sent it yet to the BBT. Él había traducido esta parte de Ayamil y esto aún no lo habían enviado al BBT. So he told the servant, write one verse that I translated during the night. Write that verse on the board so that the devotees can recite it, just like we do. Before class, the speaker will chant the verse a few times, then some men will do it a few times, and some women will do it a few times, and then this is how Prabhupada established that. Entonces él le indicó a su asistente, entonces el verso de que había traducido anoche, eso escríbelo en la pizarra para que los devotos lo puedan recitar, ¿no? Entonces así como ahora también se hace, es como él había enseñado, que lo escribía en la pizarra, luego algunos devotos lo recitaban y luego las madres también. So, this morning, the Prabhupada's assistant, he leads us in chanting the verse. He wrote it on the blackboard, chalkboard, and the whole temple we are all repeating, chanting the shloka, line by line, because Prabhupada's going to give class. So the servant, he's leading us in chanting, because he studied Sanskrit. Entonces esta mañana en particular el sirviente escribió el verso en la pizarra y luego nos estaba instruyendo a nosotros cómo cantarlo, ¿no? Porque Prabhupada ya venía para dar la clase y él nos estaba instruyendo a nosotros ya que él había estudiado sánscrito. So after all the devotees chanted a few times, Prabhupada said, okay, now he tells the servant, read the synonyms, word for word, and then read the translation. Entonces una vez que ya habíamos hecho eso, Prabhupada dijo, ok, está muy bien, y le dijo a su sirviente, ok, ahora entonces lee palabra por palabra y también la traducción. So he read the synonym word for word, each word and what is the meaning in English, and then he read the translation. Entonces eso fue lo que él hizo, él leyó los sinónimos palabra por palabra y después leyó la traducción. Now we are hearing this for the first time, because the book hasn't been published yet, it's not come out yet. Entonces nosotros estamos oyendo esto por primera vez, ya que este libro aún no había sido publicado. So, the servant is reading from the manuscript, what Prabhupada dictated in the night, and he transcribed it, he's reading the translation. Entonces este devoto estaba leyendo el manuscrito, entonces Prabhupada en la noche lo dictaba, lo grababa y este devoto después lo transcribía. So, the translation was, when a Jamil
saw the Yamadutas coming for him. Entonces la traducción decía, cuando Ajamil vio a los Yamadutas que venían por él, He became very afraid él se llenó de temor, because they're not very pretty looking. porque, no, The Yamadutas. porque los Yamadutas no son muy bonitos que digamos. So when he saw them, in the translation, when Ajamil saw them, being afraid, he called out for his son. Entonces aquí dice, Ajamil al verlos se llenó de temor y empezó a llamar a su hijo. And he had named his son, his last son, Narayan. So the servant is reading the translation. He says, when Ajamil saw the Yamadutas looking so horrible, he cried out for his son, Narayan, Narayan, Narayan. Entonces Ajamil había dado el nombre de Narayan a su hijo menor. Y entonces el devoto al leer la traducción decía, entonces Ajamil al ver los Yamadutas, él empezó a llamar a su hijo, Narayan, Narayan, 3 times. Narayan. So we are hearing this for the first time. But suddenly Prabhupada took the microphone and he said, he's talking to the servant who's sitting on the ground. Yeah? Prabhupada said, did I say 3 times? Entonces Prabhupada, al escuchar esto, tomó el micrófono y le dijo a su sirviente, So, ¿yo lo dije 3 veces? and the boy, the servant, he just bowed his head. He's not saying anything. Y ese muchacho sirviente simplemente agachó la cabeza y no dijo Prabhupada nada. asked him again. He said, did I say 3 times? Y Prabhupada le preguntó, ¿una vez más? ¿Yo dije que eran 3 veces? The boy still bowed his head, he's saying nothing. Y el muchacho seguía con la cabeza agachada sin decir At nada. that time, we realized there's something going on here. Something's not right. Entonces en ese momento nosotros entendimos que algo está We sucediendo don't know what aquí. it is, but we know something's going on. We changed the Prabhupada is asking, did I say 3 times? So he asked him twice, and the boy won't answer. Entonces ahí Prabhupada se da cuenta que algo está, y nosotros también nos damos cuenta que algo estaba mal, porque Prabhupada le estaba preguntando y le preguntó 2 veces, y él no decía nada. Then Prabhupada leaned back in his Vyasasana and he said, he leaned back and he's thinking. And then he sits back up and he says, I did not say 3 times. Entonces Prabhupada después se reclinó en su Vyasasana como pensando, y después se incorporó y dijo, no, yo no dije 3 veces. Prabhupada translated during the night. He knows what he said in the dictaphone in the tape. Luego por su cuenta él pensó que podía mejorarlo, Emphasis. crear un énfasis. So when Prabhupada says, I did not say 3 times, then the boy says, no, Prabhupada. Then he confessed. He said, no, Prabhupada, you did not say 3 times. He bowed his head, he's embarrassed. Entonces ahí Prabhupada cuando dijo, no, yo no, Caught it. Prabhupada, so he caught it. So then Prabhupada he stood up straight, and he looked at the whole audience, and he looked at everybody. He's just roaming, and he said, and he opened his hand like this. He said, "Why 3 times?" No, he's asking us. He said, "Why 3 times?" entonces el Prabhupada entonces el Prabhupada preguntarle, decirle a ese muchacho, no, yo no dije 3 veces. Ahí entonces el muchacho confesó, sí, Prabhupada, eso es verdad. Entonces Prabhupada empezó a mirar a toda la multitud y empezó a preguntar, ¿y por qué 3 veces? And then Prabhupada did his hand like a mudra. You may have seen pictures. Entonces Prabhupada puso su mano en posición de mudra. And he sat up straight and he said, after asking why 3 times, he sat up and he said, once is sufficient. Entonces después de incorporarse y poner su mano en posición de mudra, dijo, una vez es más que suficiente. Once chanting the power the name. Lord's name, once is sufficient. Dijo, cantar una sola vez es suficiente. And when he said that, it was powerful
because he said it with such conviction. When he said, once is sufficient, the Y cuando- whole temple. Haribol! Y cuando él dijo, una vez es suficiente, porque el nombre es tan poderoso, entonces al nosotros escuchar eso, todo el templo gritó Haribol. And then Prabhupada did something which I watched, how merciful and gentle he was. De ahí Prabhupada hizo algo, lo cual me hizo dar cuenta que tan misericordioso y gentil era. He could have chastised that devotee heavily. Él podía haber castigado a ese devoto. If he had done so, that would have devastated that devotee. Y si es que él hubiera hecho eso, hubiese quedado ese devoto totalmente devastado. To be chastised in public, he would not be able to live through that. Que lo reprendan así en público, él no podría sobrevivir eso. So what Prabhupada did, Entonces, ¿qué hizo Prabhupada? he looked at him and he says, very softly, he said, don't change anything I write. That was it. That was the chastisement. Very soft. Don't change anything. Entonces lo miró a ese devoto y le dijo así, I mean, muy this was a suavemente. serious, this was a serious transgression. He made a big mistake. Who gave him permission to change? Entonces miró a ese devoto y simplemente le dijo, no Everybody cambies nada. knows you cannot change anything. Porque eso era realmente un gran error, porque no se puede, no se debe cambiar nada, todo el mundo sabe eso. And then Prabhupada gave the most wonderful Bhagavatam class. Y luego Prabhupada continuó y dio la clase de Bhagavatam más hermosa. It was all about the holy name, Todo se trataba del santo all nombre, about chanting. se trataba del canto. And we were just, we were floating. Y nosotros estábamos flotando. You know how the way things happen, once is sufficient. ¿No? La manera en cómo And se then dieron he las goes on cosas. to elaborate and speak how the holy name is, Diciendo que una vez es suficiente y luego empezó a elaborar sobre el santo So nombre. that canto with Ajamil is very important. Everything is important, but that one specifically has a lot of instructions on chanting the name. Entonces ese canto donde está Ajami es muy importante. Bueno, claro, todos son importantes, pero hay instrucciones bien específicas sobre el canto del santo nombre. The power of the holy name. El poder del santo nombre. There's a lot in that canto, in that volume. Hay mucho en ese canto, en ese volumen. Offense, no? Hmm? The offense. Yeah, not about the offense, but Prabhupada was giving the positive in the class and in the Bhagavatam. He was giving you the positive benefits of chanting. Si no tanto las ofensas, en el Bhagavatam, He had dealt with that offense right away. en el, How he dealt with it, he just said, don't do that again. en el Bhagavatam, en esa clase, se trataba de los And he didn't beneficios talk about it positivos. anymore. He straightened it out. He knew I did not say 3 times. And he had to ask him twice. And then the third time, when he says, I did not say 3 times, he was sure. You go over in his mind, and he could see in his mind that, no, I never said that. Entonces ahí mismo en esa clase él corrigió la ofensa, ¿no? Él había preguntado a ese muchacho 2 veces que si es que él había dicho 3 veces y a la tercera vez que le preguntó porque ya estaba seguro porque había repasado eso en su mente. So, it was a lesson where everybody in the temple room, we learned something more. Entonces eso era una lección, todos en el templo ese día aprendimos algo. We have to chant with firm conviction and faith. Nosotros debemos cantar con convicción y fe. I mean, this is the process. Este es el proceso, There is no other way. no hay ninguna otra manera. Harinama, 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 Eva Kevalam, Luna Seva Nasteva Bhaktivedanta. So, it's a simple instruction, but our minds, we mess it up sometimes.
Entonces esta es una instrucción simple, pero en nuestra mente nosotros, lo cambiamos, o sea, lo malogramos a veces. Just say one of the offenses to chant inattentively. Dice que una de las ofensas es cantar sin la debida atención. So, in that class, Prabhupada gave a lot of instructions on how to chant. This is your time. You're being with Krishna at that time, japa time. Entonces en esta clase dio instrucciones sobre cómo cantar, ¿no? En este momento que uno está cantando la japa, uno está con Krishna. When you're chanting your japa, you don't do anything else at that time. Cuando uno está cantando la japa, en ese momento no se hace nada más. Be attentive. Tiene que estar atento, Because Krishna is in his name. porque Krishna está en su nombre. He's not different from his name. No es diferente de su nombre. Mahaprabhu taught like this. Mahaprabhu enseñó esto. So for all devotees, this is important. When you chant, be attentive. Entonces para todos los devotos es muy importante cuando están cantando, estén atentos. Bhaktivinoda Thakur says all your offenses can be removed by chanting attentively. Bhaktivinoda Thakur dice que todas sus ofensas pueden ser destruidas al cantar con atención. Okay. Okay, Om Tat Sat. That's A that. small question. There is some notice of Srila Prabhupada and he have a finger like this. Yes. It refers to this moment or for another? It's a mudra. Just like in deity worship, there's different mudras. You see sometimes the pujari doing all kinds of things, and you know what they do. There's mudras. Entonces a veces hay algunas deidades de Prabhupada donde tiene el dedo levantado, entonces esto es un That was, mudra. he was being very emphatic and definite. Once is enough. Once is sufficient. That's what he said. Once is sufficient. Entonces estaba dando énfasis, ¿no? Que una vez es suficiente. And before he says, why 3 times? Y anterior a eso dijo, ¿pero por qué 3 veces? Yo tengo That boy una taught. cuestión. Prabhupada only said it once on the tape, but he thought he thought like he was thinking he's more intelligent. Entonces un muchacho pensó, bueno, Prabhupada lo dijo en su So he cinta una vez. thought once is not enough. He put 2 more. Y pensó que una vez no es suficiente, ay, le agregamos 2 más. And luckily, Prabhupada caught it Y menos mal ahí Prabhupada se dio cuenta. because the rest of us we're hearing it for the first time. We didn't think anything wrong. Porque el resto de nosotros que lo escuchamos por primera vez no veíamos que estuviera The nada 3 mal. times made sense to us. It's okay. Es normal. He was afraid. He called his son Narayan, Narayan, Narayan. He thought, okay, but no, that's not what the Bhagavatam said. Entonces para nosotros, claro, o sea, se había sentido, estaba ahí con miedo, digamos 3 veces. Once only. Pero el Bhagavatam está ahí indicado solamente una All vez. right. Te digo, So let's stop here. yo tengo una pregunta. Prabhu has a question. More? Al igual. El señor Chaitanya tenía a Radha Krishna en una sola persona. So Lord Chaitanya's Radha Krishna manifested in one. Pero como era la expansión, como era la forma del devoto de Krishna, But he was in the form of a devotee of Krishna. realmente la que más trabajaba en ese cuerpo era Radharani. So who was more present in this body was Radharani. He was in the mood of Radharani. Si estaba en el humor de Radharani. He is Krishna, Él es Krishna. and that is why, because he was in the mood of Radharani, that's why his complexion is not black. Y debido a que estaba en el humor de Radharani, por eso es que su tez no era oscura como Sham, But it's golden complexion. sí, pero más bien era dorado, ¿no? Gaura. There are verses in Bhagavatam. Krishna Varnam Trisha Krishnam Sango Pangascha Parshadam Yagai Sankitana Prayai Yajanti Hi Sumeda Saha. So those who have good brains, Sumeda Saha. In one lecture, Prabhupada says, not alpha Medasa. He said, not brains filled with cow dung.
Entonces, Bhagavatam dice, bueno, Prabhupada dio una clase, ¿no? Aquel que tiene un buen cerebro, no los que tienen cerebro que están llenos de posta de vaca. Those who have sufficient intelligence, they will worship Chaitanya Mahaprabhu and his devotees Dice que by the process of Harinam. aquellos que tienen suficiente inteligencia, ellos van a adorar a Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos con el proceso de la Harinam. He is in the mood, he's in the mood of Radharani. And in the Shikshastakam, at the end, the last verse, the Acharya said, the last verse of Shikshastakam, that is Radharani speaking that verse. Wow. O sea, él está en el humor de Radharani. Y en el último verso de Shikshastakam, ahí es lo que dice Radharani. He says, Asli Shava Padaratam Pinashtamam Adarshanam Marmahatam Karutuva Yatatatava Vidadhatu Lampato Mat Pramanatas Tusayevan Mat. And if you look at the verse, you'll see. Yes. Si es que uno lee este verso, lo puede observar. He's saying, Krishna, you may trample me, you may break my heart by not showing yourself to me. You can do anything. Entonces dice Krishna, tú puedes pisotearme, romper mi corazón, hacer lo que quieras al no mostrarte a mí. Lampato means you are the bochi. You know? You're going with other women, other girls, gopis. He says, you can do all of that, but that's okay. I'm still your servant, unconditionally. Aquí se refiere al lámpato, ¿no? Que él se va con las otras gopis, pero yo aún sigo siendo tu sirvienta. That's how Radharani thinks. Y así es como piensa Radharani. So he spoke in that mood. Y habló en ese humor. And in the Chaitanya Charitamrita, in the Ratha Yatra, when Mahaprabhu is dancing before Jagannath, Yes. he's completely in Radharani's mood. Entonces en el Chaitanya Charitamrita, cuando Mahaprabhu está en el Ratha Yatra, está Dancing, bailando en el humor de Radharani. dancing and singing. Cantando y bailando. Ratha Yatra is a very special festival. You know. Wow. El Ratha Yatra es un festival muy especial. It's, and so much while he's dancing, and there's a part where he begins to chant a verse, and it's Radharani speaking again. Y entonces mientras canta, le empieza a recitar un verso y es Radharani Jagannath nuevamente. stops the chariot, Jagannath detiene la carroza and people can't. They're trying to move the chariot, and they can't move it. y la gente está tratando de mover la carroza, pero no They puede. brought elephants to try to push, move the chariot. Won't move. Trajeron incluso elefantes para que puedan mover la Big carroza. strong men pulling ropes. Chariot won't move. Hombres fuertes jalan las sogas y la carroza no se mueve. Jagannath wants. Yeah, he's Krishna. He's hearing what Radharani is saying. Wow. Pero Jagannath siendo Krishna, él está ahí escuchando lo que Radharani dice. And when Mahaprabhu was finished, Cuando Mahaprabhu terminó, then the chariot would move. ahí entonces recién la carroza pudo avanzar. So if you read that, it's good. In some temples, a month before the Ratha Yatra, they go through these pastimes of Mahaprabhu and Ratha Yatra. Entonces, You get in the mood, you know. entonces en algunos templos acostumbran leer estos pasatiempos antes de Ratha And Yatra. then when you go to the Ratha Yatra, that's in your mind, that's you're thinking, and you're looking at Jagannath, and you can appreciate, you get more out of the festival than if you don't know anything. Y cuando uno va a You Ratha get Yatra, something, but if you study, read it, and then you will appreciate the festival more. And this was all revealed by Mahaprabhu. entonces si es que uno lee eso, uno ir a Ratha Yatra, entonces uno va a tener esto en la mente, entonces es más beneficioso a que si no supiera. What was the last bit? What's going on between Jagannath, you know, what is happening? The residents of Vrindavan are pulling the Krishna or Jagannath
back to Vrindavan. Entonces aquí los residentes de Vrindavan están jalando al señor Jagannath de vuelta a Vrindavan. This happened. The morning we were here in Mahavishnu Maharaj, he played a recording of Prabhupada giving a lecture at Rath Yatra in San Francisco. Entonces eso sucedió no la mañana antes de Rath Yatra, entonces Mahavishnu Swami nos hizo escuchar esa grabación de Srila Prabhupada. And Prabhupada mentions that there in that lecture that the start of this Rath Yatra it began in Kurukshetra. Y Prabhupada menciona, ¿no?, que los comienzos de este Rath Yatra son en Kurukshetra, 5,000 years ago. hace 5,000 años atrás. You see? Entonces So, podemos ver. there, gopis had met Krishna in Kurukshetra. See, Kurukshetra is Dharma Kshetra. Entonces ahí vemos que los gopis encontraron a Krishna en Kurukshetra. First verse in Bhagavad Gita. Dharma Kshetra, Kurukshetra, Samaveta Yutsava. Right there it tells you, Kurukshetra is a holy place. No, como el primer verso de Bhagavad Gita, entonces ahí dice, Dharma Kshetra. entonces vemos que Kurukshetra es un lugar sagrado. And there was Prabhupada says on the tape that there was an eclipse, a solar eclipse. And the residents of Vrindavan, they all went to Kurukshetra because it's a holy place. This is before the battle of Kurukshetra. Entonces Prabhupada menciona que había un eclipse solar y los residentes de Vrindavan fueron a They Kurukshetra. went there, all the inhabitants of Vrindavan come, Radharani, everybody. Eso fue antes de la guerra. Nandamar, they all came. Todos los residentes de Vrindavan vinieron. Radharani, Nanda Maharaj, to observe Yashoda. this solar eclipse. And Krishna comes from Dwarka. He comes with all his opulence, elephants, chariots and horses and soldiers and queens and everybody. They come there. Entonces todos los residentes de Vrindavan vinieron para ver ese eclipse solar y Krishna apareció con toda su opulencia de Dwarka, ¿no? Sus elefantes, carrozas, reinas. The inhabitants of Vrindavan, they hadn't seen Krishna since he left. Los habitantes de Vrindavan no habían visto a Krishna desde que él había partido. And 50 years had passed. Y habían pasado 50 años. So you can imagine Wow. how they were feeling. Shock. Yeah, they hadn't seen him in 50 years. Entonces no se pueden imaginar cómo ellos se sentían, pues no lo habían visto en 50 años. 50 years. Wow. 50 años. So when they met, Cuando se vieron, Krishna knew that they're upset. Krishna sabía que estaban molestos. They're upset. They don't have to say anything. You look at them and you know they're mad. Sí, sabía que estaban molestos. No le hacía falta que dijeran nada, solo los miraba y ya sabía que estaban molestos. So Krishna tries to explain. Entonces Krishna trata de explicarse. He says, look, it's not my fault. Krishna dice, mira, no fue mi culpa, It's providence. es la providencia. He said, you are providence. What are you talking about? El López le dice, pero tú eres la providencia, ¿qué estás hablando? Everything happens by your will. Todo sucede por tu voluntad. So we don't want to talk like that. Entonces, no queremos escuchar esto. Yeah. He tried to plead, to beg his way out of it. Entonces él trató de ir de justificarse, de Gopis explicar, weren't buying it. pero los gopis no le estaban creyendo nada. And then he said, look, I'm sorry. Y después dijo, ya, ok, lo siento. What's done is done. Pero lo hecho está. He said, why don't you all come with me? Come with me back to Dwarka. ¿Qué les parece si que ustedes regresan conmigo a Dwarka? I've got many palaces there. Ahí tengo muchos palacios. Palaces, you know. Krishna had 16,000 palaces built. Y Prabhupada tenía ahí 16, perdón, Krishna tenía ahí 16,000 palacios construidos. Opulence like anything. Entonces era muy opulento. So he's telling gopis, come back with me. Entonces le dice a las gopis, regresen We can conmigo. be together in Dwarka. Y ahí podemos estar juntos en Dwarka. They said no. Y ellas dijeron, no. They said, we want you
But we don't care for all this opulence. All this is. We want you, and we want you in Vrindavan. Dijeron, te queremos a ti, nada de esta opulencia, te queremos a ti y en Brindavan. That's all we want. Eso es lo único que queremos. Wow. So this Rath Yatra festival is from that time. Entonces el festival de Ratha Yatra viene de esa época, Dragging Krishna, Jagannath, back to Vrindavan. donde lo están arrastrando a Krishna, a Jagannath, de vuelta a Brindavan. That's why at almost the end of the Rath Yatra, I always sing Jai Radha Madhava. Es por eso que justo ya finalizando el Ratha Yatra que yo siempre canto Jai Radha Madhava. Claro, of course. Okay. Muy bien.